8 años de mentiras. Todo se desmoronó en una noche, en una sola frase, en la sonrisa de una mujer que se paseaba por el salón de baile del Riz como si fuera suya, arrastrando tras de sí la prueba viviente de mi estupidez. Pero me estoy adelantando. Esa noche empezó como todas. O casi. ¿Seguro que ese escote no es demasiado?, pregunté, girándome frente al espejo del vestidor. El vestido rojo oscuro, el mismo de Valentino que Álvaro me regaló en nuestro 5º aniversario. Me ceñía como una segunda piel. Estás perfecta, cielo, dijo Álvaro desde la puerta, ajustándose el esmoquín. Sus ojos me recorrieron, pero no había calor en esa mirada, había aprobación, como si yo fuera otro de sus proyectos, una fachada bien diseñada. Vas a ser la mujer más guapa de la gala. Es un evento benéfico, Álvaro, no un concurso de belleza, dije, buscando mis pendientes en el joyero. Y sin embargo, siempre ganas, respondió él, acercándose para besarme en la mejilla. Su aliento olía a whisky, no al que habíamos compartido antes de salir, sino a otro trago, rápido, escondido. Lo noté, como había notado tantas cosas en los últimos meses y había decidido ignorar. Decidí no hacerle caso. Era la gala de primavera de la Fundación contra el Cáncer Infantil. Yo estaba en la junta directiva. Álvaro era uno de los patrocinadores principales. Por supuesto, donaba dinero, diseñaba el cartel cada año, y conseguía que todos hablaran de su estudio. Era un intercambio justo, solía pensar. Él conseguía visibilidad, los niños conseguían fondos. ¿Mateo está listo?, pregunté, tomando el bolso. Sofía lo recogió hace media hora. Dijo algo de ir al cine y luego a dormir a su casa, respondió Álvaro, ofreciéndome el brazo. Tu hermana es un ángel con lengua de viuda, corregí, sonriendo. Pero sí, le encanta tener a Mateo. Dice que es el hijo que nunca tuvo, pues que se busque un marido y tenga los suyos, murmuró Álvaro, y algo en su tono me hizo fruncir el ceño, pero ya estábamos bajando en el ascensor, y el momento pasó. El Riz brillaba como un pastel de boda gigante, luces de cristal, flores blancas por todas partes, el rumor de la seda y el tintineo de las copas. Reconocí media docena de caras al entrar. La duquesa de Alba, Isabel, para los amigos, el alcalde, varios rostros de la tele, periodistas de Lola, susurrando en las esquinas, cámaras destellando. Rosalía, querida, una mano me agarró del brazo. Era Carmen, miembro de la junta y mi aliada más firme y más cotilla. Estás radiante, este color te sienta de maravilla. ¿Es nuevo? No, ya lo tienes visto, dije, besándola en ambas mejillas. Pero gracias, pues deberías llevar rojo más a menudo. Álvaro, tienes una mujer espectacular, no la dejes escapar, dijo Carmen, guiñándole un ojo a mi marido. Álvaro sonrió, esa sonrisa amplia y segura que tanto le gustaba a la prensa. No tengo intención, Carmen, es mi obra maestra. La frase me rozó como un papel de lija. Obra maestra, como si yo fuera algo que él hubiera creado, no una persona. Pero sonreí, como siempre, como había sonreído cuando dijo que mi carrera podía esperar, cuando sugirió que Mateo necesitaba a su madre en casa, cuando alabó mis pequeños diseños pero nunca los mostró a sus clientes importantes. Vamos a saludar a los de la fundación, dije, tomando a Álvaro del brazo. Su piel estaba fría a través de la camisa. La noche avanzó en un torbellino de conversaciones vacías, de besos en el aire, de cumplidos falsos, de preguntas sobre Mateo, qué niño más listo, y qué guapo, y sobre mis planes. ¿Sigues con el voluntariado, Rosalía? Sonreí hasta que me dolieron los músculos de la cara. Asentí, aguanté. Álvaro se movía como un pez en el agua, repartiendo palmadas en la espalda, bromeando con los hombres, halagando a las mujeres. Lo observé desde la distancia, con una copa de champán que no quería, y por primera vez en mucho tiempo, no vi al hombre del que me enamoré, vi a un actor muy bueno, eso sí, pero un actor al fin y al cabo. Fue entonces cuando las puertas del salón se abrieron de nuevo. No la vi entrar. Vi el efecto, un silencio extraño, como un oleaje que retrocede antes del tsunami, se extendió por la zona donde estábamos Álvaro y yo. Las conversaciones murieron, las cabezas giraron. Sentí, más que vi, como los ojos de la gente iban de la puerta a mí, a Álvaro, y de nuevo a la puerta, y entonces la vi, Valeria Montenegro. La había visto antes, claro, en alguna exposición. En alguna cena, era dueña de una galería de arte en Chueca, una de esas mujeres delgadas, pulcras, con ese aire de sofisticación forzada que solo consiguen quienes estudian demasiado a las francesas. Llevaba un vestido plateado, ceñido,
brillante, el tipo de vestido que grita mírenme en un susurro carísimo, y de la mano, una niña de unos 6 años, con un vestido azul claro, el pelo oscuro recogido en 2 coletas, una niña que jugueteaba tímidamente con el borde de su falda, mirando el salón con ojos grandes y asustados. Mi corazón dio un vuelco, no 2, 3, porque conocía esa cara, conocía la forma de la nariz, el arco de las cejas, el hoyuelo en la barbilla, lo conocía porque lo veía todas las mañanas, dormido en la cama de al lado, en el piso de serrano, lo veía cuando ese rostro adulto se inclinaba para besar a nuestro hijo, era la cara de Álvaro. No, no puede ser. Miré a mi marido, su perfil estaba congelado, la copa de whisky a medio camino entre la mesa y sus labios, su mandíbula, apretada, sus ojos, fijos en la mujer y la niña, con una expresión que no pude descifrar. ¿Pánico? ¿Culpa? ¿O era anhelo? Dios mío, susurró alguien a mi lado, creo que fue Carmen. Valeria avanzó por el salón, arrastrando a la niña detrás de ella, su taconeo era el único sonido en el silencio repentino, todos miraban, todos esperaban, era como una obra de teatro, y yo, sin saberlo, había estado ensayando mi papel durante 8 años, se detuvo frente a nosotros, su sonrisa era una navaja. Álvaro, cariño, dijo, y su voz era dulce como el veneno, demasiado alta, demasiado clara, siento llegar tarde. Lucía no encontraba su zapato favorito, ya sabes cómo son. La niña, Lucía, se escondió un poco detrás de la pierna de su madre, sus ojos, los ojos de mi marido, se clavaron en Álvaro, llenos de una mezcla de timidez y expectación. Álvaro parecía haber perdido el habla, tragó saliva, sus dedos se cerraron con tanta fuerza alrededor de la copa que temí que fuera a romperla. Valeria, consiguió decir, y su voz sonó ronca, extraña, no esperaba verte aquí. No, pero si compré las entradas hace semanas. Te lo dije, ¿no? Ella hizo un mohín de falsa preocupación. Ay, qué cabeza la mía. Debe de habérseme olvidado. Mis propias piernas parecían de plomo. Mi respiración se había vuelto superficial, rápida. Dentro de mi cabeza, un grito sordo golpeaba contra mis sienes. Pero en mi cara, nada. Una sonrisa. La misma sonrisa congelada, educada, que llevaba 8 años practicando, que encantó de niña. Dije, y me asombró lo calmada, lo normal que sonaba mi voz, como si estuviera comentando el tiempo. Álvaro, ¿no me presentas a tu amiga? Mis ojos se encontraron con los de él. Vi el pánico, la súplica silenciosa. Por favor, Rosalía, no ahora, no aquí. Esa súplica fue lo que me destrozó, porque confirmó todo, cada sospecha, cada noche que llegó tarde, cada llamada telefónica que cortó al entrar yo en la habitación. Cada perfume extraño que atribuía a mi imaginación. Valeria rió, un sonido claro, cristalino, diseñado para llevar hasta el último rincón del salón. Amiga, qué mona eres. Rosalía, 8 años esperando este momento, y me llamas, amiga. Soltó la mano de la niña y dio un paso adelante. Su perfume, algo cargado y floral, me envolvió. Tu marido y yo, querida, tenemos una familia. Lucía tiene 6 años. Cumplió 6 años el mes pasado, ¿verdad, Álvaro? Una fiesta preciosa en el parque de atracciones. Lástima que no pudieras venir, cariño, pero ya sabes, con el trabajo, el suelo se inclinó bajo mis pies. 8 años. Ella había dicho 8 años. Mateo tenía 7. 7 años. Mi mente, traicionera, empezó a hacer cálculos, a restar meses, a recordar un viaje de trabajo a Barcelona, una gripe que me tuvo en cama una semana. El día que Álvaro llegó a casa con una caja de bombones, diciendo que me merecía un capricho, no eran bombones, era una piedra en la boca del pozo de su culpa. Álvaro encontró finalmente su voz. Valeria, esto no es el momento ni el lugar, dijo, bajando la voz, pero en el silencio sepulcral del salón, cada palabra resonaba como un disparo. No, ¿cuál es el momento entonces? Álvaro, ¿cuándo ibas a decírselo? ¿Después de que Lucía cumpliera 18? Valeria puso una mano en su cadera. Ya está bien. Estoy harta de esconderme, harta de ser tu sucia secretita. Lucía merece un padre. Merece que su padre la reconozca delante de todo el mundo. Un murmullo recorrió la sala. Sentí las miradas como alfileres clavándose en mi piel. Pobre Rosalía, la esposa engañada, la última en enterarse. Cuánto debía de reírse la gente a mis espaldas todos estos años. La rabia entonces, una rabia blanca, pura, hirviente, subió desde mi estómago hasta mi garganta. Quería gritar.
Quería arañar esa sonrisa satisfecha de su cara. Quería agarrar a Álvaro y sacudirlo hasta que sus dientes crujieran, pero no lo hice, porque en ese momento, una manita cálida se deslizó en la mía. Bajé la vista. Mateo estaba allí, a mi lado. No tenía idea de cuándo había llegado, de cómo había escapado de la zona infantil, pero estaba allí, con su trajecito azul marino, su corbata diminuta torcida, y sus ojos enormes y serios mirando a Valeria, luego a Lucía, luego a su padre. Mamá, dijo, y su vocecita, tan normal, tan cotidiana, cortó la tensión como un cuchillo. ¿Por qué esa señora miente? Valeria parpadeó, desconcertada por un instante. Mentir, cariño, yo no miento, tu papá y yo. Papá dijo ayer que te despidieron de tu galería por robar, continuó Mateo, con la aplastante sinceridad de un niño de 7 años. Le dijo al tío Jorge por teléfono, dijo que habías robado cuadros y dinero. Yo estaba jugando al escondite debajo del escritorio, por eso sabes nuestro escondite, papá, ¿verdad? El silencio que siguió fue absoluto. Podías haber oído caer un alfiler en la alfombra persa más gruesa. La cara de Valeria perdió todo su color. Sus ojos, llenos de odio, se clavaron en Álvaro. ¿Qué es lo que dice este niño? Álvaro parecía a punto de sufrir un infarto. Mateo, cállate. No sabes lo que dices. Sí que lo sé, insistió Mateo, aferrándose a mi mano con más fuerza. Dijiste, es una ladrona, Jorge, pero no puedo denunciarla porque sabe lo de Lucía. ¿Qué es, denunciarla? Un jadeo colectivo recorrió el círculo de espectadores. Carmen se llevó la mano a la boca. La duquesa de Alba alzó una ceja con interés. El mundo entero se había reducido a este círculo de damasco y seda, donde mi hijo de 7 años acababa de dinamitar la narrativa cuidadosamente construida por 2 adultos. Miré a Álvaro. Vi el sudor en su sien. Vi la forma en que su mundo, su perfecto, egoísta, miserable mundo, se desmoronaba ante sus ojos. Y algo dentro de mí, algo que llevaba años roto, se soldó de repente, frío y duro como el acero. Sonreí, una sonrisa verdadera, esta vez, no la de la esposa complaciente, la de una mujer que acaba de ver cómo se le entregaba, en bandeja de plata, el arma definitiva. Me incliné, arreglé la corbata de Mateo. No es educado escuchar conversaciones ajenas. Cariño, dije, y mi voz sonaba dulce, maternal. Luego levanté la vista, primero hacia Valeria, cuya máscara de seguridad se había resquebrajado por completo, mostrando puro pánico, luego hacia Álvaro. Sus ojos suplicaban, por favor, Rosalía, por favor. Había pasado 8 años complaciéndole, 8 años diciendo sí, cariño, como quieras, cariño, lo que tú digas, cariño. Me enderecé, solté la mano de Mateo y la puse sobre su hombro, atrayéndolo hacia mí. Mi hijo, mi pequeño, valiente, brillante hijo, que había estado escuchando desde debajo de escritorios, que había estado guardando secretos que ni siquiera entendía. Recoge tus cosas del piso de Serrano antes de medianoche, le dije a Álvaro, y cada palabra era un clavo en el ataúd de nuestro matrimonio, fría, clara, implacable. La cerradura ya está cambiada. Su boca se abrió. ¿Qué? Rosalía, escucha, puedo explicar. No lo interrumpí. No puedes, y yo no quiero escuchar. Miré a Valeria. Buena suerte con el desempleo. Y con él. Y entonces, con la dignidad que solo pueden reunir las mujeres que han practicado durante una vida entera. Di media vuelta, con la cabeza alta, con mi hijo a mi lado, y caminé, atravesando el pasillo que la gente abrió para nosotras, saliendo de ese salón de baile donde acababa de morir mi vida anterior. No lloré, no hasta que el taxi se puso en marcha y la fachada iluminada del RIS desapareció por la ventanilla. Entonces, el temblor, un temblor que empezó en las manos, subió por los brazos, me sacudió toda, un sollozo ahogado, feo, desgarrador, me subió por la garganta. Mamá, la vocecita de Mateo, llena de preocupación, sentí su manita en mi mejilla, secando una lágrima que no sabía que había caído. Estoy bien, cielo, intenté decir, pero la voz se me quebró. Estoy bien, no lo estás, dijo él, con esa terrible claridad infantil, pero va a estar bien. Lo siento, mamá, te vi llorar en el baño el mes pasado, y la otra vez que hablaste con la tía Sofía por teléfono. Papá te hacía llorar, y yo no quiero que llores más. Lo miré, a sus 7 años, con sus ojos oscuros tan serios, con su trajecito arrugado, mi hijo, mi pequeño aliado, mi salvador, y en medio de las ruinas humeantes de mi matrimonio, de mi vida, de todo lo que creía que era real, algo comenzó a brotar.
No era alegría, era más duro, más afilado. Era determinación. Lo atraje hacia mí, enterrando la cara en su suave pelo. No voy a llorar más, Mateo, susurré, y esta vez, mi voz no temblaba. Te lo prometo. A través de la ventana, Madrid pasaba en un borrón de luces. El taxi se dirigía a casa, a mi casa, a la que ya no tenía cerradura que Álvaro pudiera abrir. Miré el teléfono, 23 llamadas perdidas de él. Un mensaje, Rosalía, por favor, hablemos. Lo borré, marqué otro número, el de mi hermana, Sofía. Dije cuando contestó al primer tono, necesito a tu mejor abogado, y a un cerrajero, y una botella de vino, la más grande que encuentres. Del otro lado de la línea, un silencio. Luego, la voz áspera y familiar de mi hermana, ¿qué ha pasado? Rosy, miré a Mateo, que me observaba con una concentración absoluta. Respiré hondo. El aire entraba en mis pulmones, frío y limpio, por primera vez en años. No olía a mentiras. Ha pasado, dije, que se me acaban de caer las cadenas, y colgué, mientras el taxi nos llevaba, a mi hijo y a mí, hacia lo que fuera que viniera después. El timbre sonó a las 7:30 de la mañana, un repique insistente, agresivo, que atravesó la niebla de mi primer sueño en décadas sin Álvaro, un sueño extrañamente plácido, vacío de su presencia. Me incorporé en la cama, desorientada. Mateo dormía a mi lado, un pequeño bulto bajo las sábanas, su respiración tranquila. El timbre volvió a sonar, y luego empezaron los golpes en la puerta. Rosalía, cabre, joder, que sé que estás ahí, Sofía. Solo mi hermana pegaba a una puerta de esa manera, como si fuera un tambor de guerra. Me envolví en la bata, los pies descalzos sobre el parqué frío. Al pasar por el salón, el vacío me golpeó. No el vacío de objetos, todo estaba en su sitio. Los muebles de diseño que Álvaro había elegido, el cuadro abstracto que siempre odié, sino el vacío de su ausencia. Una ausencia que se sentía como una presencia negativa, un hueco con forma de hombre. Abrí la puerta. Sofía irrumpió como un vendaval, con un bolso de lona enorme colgando del hombro y un portafolios de cuero bajo el brazo. Olía a café fuerte y a cigarrillos, su perfume matutino habitual. Sin mediar palabra, me agarró de la cara con ambas manos y me escudriñó. «¿Vives bien? Por un momento pensé que te habías tirado por el balcón», declaró, soltándome. Sus ojos, del mismo castaño oscuro que los míos pero con arrugas de preocupación y de rabia marcadas a su alrededor, me recorrían. «Tienes pinta de mierda, ¿has dormido?» «Un poco, Sofía. Son las 7:35. Hora perfecta para empezar a joder a ese cabrón de tu exmarido», interrumpió, pasando a mi lado y tirando el portafolio sobre la mesa de mármol del comedor con un golpe seco. «He estado despierta desde las 4. He hablado con mi contacto de Hacienda. He revisado los registros de la propiedad, y he hecho algo de luz y taquígrafos en tus cuentas bancarias. Hermana, siéntate, vas a necesitarlo». Mateo apareció en la puerta del dormitorio, frotándose los ojos con los puños. «Hola, tía Sofía». La voz de mi hermana se suavizó instantáneamente, un milagro que solo mi hijo podía obrar. «Hola, bombón, ¿has desayunado?» «Tengo hambre», dijo él, con la franqueza devastadora de la infancia. «Yo me ocupo», me apresuré a decir, pero Sofía ya estaba abriendo mi nevera. «Leche, cereales». «¿Dónde está el colacao?», preguntó, revolviendo los armarios con la familiaridad de quien ha vivido en esta casa casi tanto como yo. «En el de arriba, a la izquierda», murmuré, sintiéndome como una invitada en mi propia cocina. La escena era surrealista. Ayer a esta hora, Álvaro estaría afeitándose mientras yo preparaba el desayuno. Hoy, mi hermana abogada, con un porte de general antes de la batalla, estaba sirviendo colacao a mi hijo mientras los cimientos de mi vida se desmoronaban. «Vale, pequeño», dijo Sofía, poniendo el bol ante Mateo en la isla de la cocina. «Tú desayuna. Los mayores tenemos que hablar de cosas aburridas de dinero. ¿Tienes la tablet?» Mateo asintió, con la boca llena, pues después del desayuno, te vas a tu cuarto y ves unos dibujos, con volumen, ¿vale? Para no oírnos. Mateo me miró, buscando aprobación. Asentí, incapaz de hablar. Él captó algo en mi expresión, porque bajó la voz y dijo, «Es por lo de anoche, mamá, por lo de papá y la otra señora». Sofía se quedó quieta, la caja de cereales a medio cerrar. Luego miró a Mateo directamente. «Sí, bombón, es por eso, y por otras cosas, pero no te preocupes. Tu tía Sofía y tu mamá van a arreglarlo. ¿Sabes lo que hacemos tu tía y yo cuando alguien es muy malo con nuestra familia?» Mateo negó con la cabeza, los ojos muy abiertos. Sofía sonrió.
una sonrisa que no llegaba a los ojos. Les hacemos la vida imposible, pero de la manera legal, la manera aburrida, con papeles. Así que tú, a tus dibujos, nosotras, a nuestros papeles. Una vez que Mateo estuvo enclaustrado en su habitación con los picapiedra a todo volumen, Sofía me agarró del brazo y me llevó de vuelta al comedor. Abrió el portafolios y sacó una carpeta abultada. Siéntate, Rosy, en serio. Me senté, mis piernas ya no me sostenían. Ella desplegó papeles sobre la mesa, extractos bancarios, impresos de transferencias, facturas, contratos, mi vida, reducida a números y firmas. Empecemos por lo más gordo, dijo, clavando un dedo en una línea destacada en amarillo fosforito, el piso de la calle Pelayo, en Chueca, 120 metros cuadrados, comprado hace 5 años por 300.000 euros, ¿te suena? Yo parpadeé, no, ¿qué piso? Exacto, su voz era un filo. No te suena porque no está a tu nombre, ni al de Álvaro, está a nombre de una sociedad pantalla, Inversiones Valmor, S.L., una sociedad que tiene como administradora única a una tal Valeria Montenegro, pero adivina quién pagó la entrada, y todas las letras del préstamo hipotecario. Señaló otra serie de transferencias, de nuestra cuenta conjunta, de la cuenta del estudio de Álvaro, incluso de una cuenta de ahorros a mi nombre que yo creía intacta, 300.000 euros. Rosalía, dijo, y cada palabra era un martillazo, de tu herencia, de lo que dejó la abuela, lo que estaba en la cuenta, para emergencias. La emergencia, al parecer, era que a su puta le apetecía un ático con vistas a la plaza de Chueca. El aire desapareció de mis pulmones. Me apoyé en la mesa, viendo cómo los números bailaban ante mis ojos. Recordé cuando mi abuela murió, los 100.000 euros que me dejó, para tu futuro, Rosy, para que seas independiente. Álvaro había dicho que lo invirtiéramos, que lo pusiéramos en un fondo seguro. Yo, confiada, le di el control. Hay más, continuó Sofía, implacable. Apiló más papeles. Colegio privado de la niña, 1.200 euros al mes. Paga desde hace 3 años. Tarjetas de crédito. Viajes. ¿Sabías que tu marido fue a las Maldivas el febrero pasado? Por un congreso de arquitectura sostenible. Una punzada en el corazón. Yo le había ayudado a hacer la maleta. Le había comprado un sombrero para el sol. Vas a regresar moreno, le dije, y él volvió, efectivamente, con un bronceado. El sol del Caribe en febrero es traicionero, bromeó. Era el sol de las Maldivas. Con ella, el colegio de Mateo cuesta 800. Dije, en un susurro ronco. Dijo que no podíamos permitirnos más. Sofía cerró los ojos un segundo, conteniendo la ira. Lo sé, hija, lo sé. Respiró hondo. Y aquí viene la guinda, el fondo de estudios de Mateo. Los 20.000 euros que tus padres pusieron cuando nació, está vacío, transferido hace 18 meses a la cuenta de la galería de la tal Valeria. Inversión en arte, pone en el concepto. Me levanté de un salto, la silla chirrió contra el suelo. Caminé hasta la ventana, mirando la calle Serrano, elegante y dormida bajo la luz gris del amanecer. Quería vomitar, quería romper algo, quería gritar hasta desgarrarme la garganta. Todo, musité, apoyando la frente contra el cristal frío. Se lo llevó todo, nuestros ahorros, mi herencia, el futuro de Mateo, todo para ellos. No todo, corrigió Sofía, acercándose a mí, su voz era más suave ahora. Todavía tienes este piso, está a tu nombre, por suerte, o porque a él le daba pereza ponerlo a medias. ¿Quién sabe? Tienes el coche, y tienes esto. Puso sobre el alféizar de la ventana un papel más pequeño, doblado. Era una fotocopia de un dibujo, mis dibujos. Un vestido que diseñé hace años, cuando aún soñaba con tener mi propia línea, líneas fluidas, un corte imposible, un detalle en el hombro que me había enorgullecido. ¿De dónde has sacado esto?, pregunté, tomándolo con dedos que temblaban. De la basura, básicamente, dijo Sofía, cuando me llamaste anoche, después de el incidente del RIS, empecé a hurgar, online, en los archivos del estudio de Álvaro, en registros de patentes. Rosy, la colección Eclipse del año pasado, la que le dio el Premio Nacional de Diseño, los bocetos originales tienen tu firma. R.M. Rosalía Montero, los subastó como propios. El mundo se inclinó de nuevo, pero de otra manera. No era la traición conyugal, era otra, más profunda, quizás. Él no solo me había robado el dinero, mi paz, mis años, me había robado a mí misma, mis ideas, mi voz. Siempre le enseñaba mis bocetos, dije, y mi voz sonaba plana, lejana,
Decía que eran interesantes, que tenía potencial. Luego los guardaba. Pensé que quería animarme, conservarlos. Los registró a su nombre, dijo Sofía, sin rodeos. Al menos 6 diseños clave de los últimos 5 años. Eso, querida hermana, no es solo ser un cabrón. Es un delito, propiedad intelectual, estafa. En ese momento, el timbre de la puerta sonó de nuevo, no el timbre agresivo de Sofía, sino el suave, familiar zumbido. Los dos nos miramos. Era demasiado temprano para visitas, a no ser que, miré por la mirilla, y allí estaba, Álvaro, de pie en el rellano, con la misma ropa de la noche anterior, la corbata deshecha, los ojos inyectados en sangre. Parecía haber envejecido 10 años en 10 horas. Es él, susurré, retrocediendo. El rostro de Sofía se transformó, la preocupación se esfumó, reemplazada por una expresión de puro y duro regocijo. Perfecto, ahorra tiempo, déjame a mí. Antes de que pudiera responder, abrió la puerta de golpe. Álvaro estaba a punto de tocar el timbre de nuevo. Se quedó con la mano en el aire, parpadeando ante la aparición de mi hermana, Sofía. ¡Qué sorpresa! La única sorpresa aquí es que tengas la cara de aparecer por aquí, dijo ella, sin mover un músculo, bloqueando la entrada con su cuerpo. ¿Qué quieres? Álvaro intentó mirar más allá de ella, hacia donde yo estaba. Quiero hablar con Rosalía, por favor. Es importante. Lo será, dijo Sofía, pero no vas a pasar. Di lo que tengas que decir desde ahí. Considera este umbral la línea de la zona libre de gilipolleces. Álvaro palideció, pasó una mano por su pelo despeinado. Por favor, Sofía, esto es entre Rosalía y yo, es nuestro matrimonio. ¿Matrimonio? Soltó una carcajada seca, sin humor. Lo que tú tienes, Álvaro, es un hábito de bigamia y malversación. El matrimonio murió anoche, aplastado por una niña de 6 años y un vestido plateado de mal gusto. Ahora habla o lárgate. Él apretó los puños. Vi el viejo gesto, el de la frustración que solía mostrar cuando las cosas no salían como quería. Solía dar miedo, hoy solo daba lástima. Rosalía, dijo, alzando la voz para que yo pudiera oírlo. Por favor, sé que estás enfadada, tienes derecho, pero anoche, fue un shock para todos. No deberías haber tenido que enterarte así. Avancé entonces, sin querer, mis pies me llevaron hasta la puerta, al lado de Sofía. La vi desde otra perspectiva, más pequeña, más humana, pero con una ira que la hacía parecer más alta, como debería haberme enterado. ¿Álvaro? Pregunté, y me sorprendió lo tranquila que sonaba mi voz. ¿En una tarjeta de Navidad, en un testamento? ¿O es que nunca pensaste decírmelo? Él me miró, y en sus ojos había lágrimas de cocodrilo. Pensé, pero lágrimas al fin y al cabo. Iba a decírtelo, siempre quise hacerlo, pero era tan complicado. Valeria, no es estable. Amenazaba con contártelo si la dejaba, con arruinarme. Pobre diablo, murmuró Sofía, entre la zorra y la bella durmiente. Qué puto dilema. No es así, dijo Álvaro, con un destello de su antigua arrogancia. Tú no lo entiendes, Sofía. No tienes familia, no sabes lo que es la presión. Fue la frase equivocada. El destello en los ojos de Sofía se volvió nuclear. Iba a abrir la boca, pero una vocecita detrás de nosotras lo hizo primero. Mamá. Mateo estaba en el pasillo, con su tablet en la mano. Debía de haber salido de su habitación. Nos miraba a todos, con su expresión solemne. Mateo, cariño, vuelve a tu cuarto, dije rápidamente. Pero tengo algo que enseñarte, dijo él, con esa terquedad suya. Avanzó, ignorando la mirada fulminante de Sofía y la expresión de pánico de Álvaro. Se detuvo ante mí y alzó la tablet. Es del teléfono viejo de papá, el que guardaba en mi caja de juguetes. Álvaro palideció como la pared. ¿Qué teléfono? Mateo. No. Mateo pulsó la pantalla, y de los altavoces de la tablet, salió la voz de Álvaro, borracha, desesperada, la misma que había oído anoche en el RIS. Tranquila, cariño, no te pongas así, ella es blanda, Valeria, déjala enfriarse un par de días, en 2 semanas, como mucho, vuelve llorando, no tiene a nadie, no tiene trabajo, no tiene dinero, yo controlo todo, es una ingenua, siempre lo ha sido, vendrá arrastrándose, y entonces tú y Lucía os venís a vivir aquí, al piso, y le echamos, ya verás. Un silencio de plomo llenó el pasillo, solo se oía el leve zumbido de la tablet. Miré a Álvaro, su boca estaba abierta, su mundo, su fachada perfecta, se desmoronaba ladrillo a ladrillo, y mi hijo de 7 años era el demoledor. ¿Qué es eso?
consiguió decir Álvaro, con voz estrangulada. Tu teléfono viejo, dijo Mateo, con una claridad aterradora. El que dijiste que era un cargador y me lo dejaste para jugar, pero no era un cargador. Grababa cosas. Grabaste eso anoche, en el garaje, después de llegar a casa. Lo escuché esta mañana. Sofía emitió un sonido entre un jadeo y una risa. Joder, Mateo, eres un puto genio. Yo no podía apartar la vista de Álvaro. La rabia, la traición, el dolor, todo se fundió en algo más frío, más definitivo. Caminé hasta la puerta, hasta quedar a un palmo de él. Podía oler su aliento a alcohol rancio, su miedo. Has subestimado dos cosas, Álvaro, le dije, y cada palabra caía como un guijarro helado. A mi hijo, y a la mujer a la que le robaste 8 años. Rosalía, por favor. Era el alcohol hablando, yo no. El alcohol dice las verdades que la sobriedad esconde, interrumpió Sofía. Y ahora, si no te vas de esta puerta en los próximos 10 segundos, llamo a la policía y les cuento lo de las transferencias fraudulentas. 9, 8. Es mi casa, mis cosas, gritó Álvaro, perdiendo los estribos. Tus cosas están en 3 maletas en el portal, dijo una nueva voz, grave, autoritaria, que venía de la escalera. Todos giramos la cabeza. Abuelo Antonio estaba allí, en el rellano de abajo, apoyado en su bastón de roble, vestido con su viejo traje gris, la corbata perfectamente anudada, el sombrero en la mano, sus ojos azules, nublados por la edad pero no por la lucidez, clavados en Álvaro como estiletes. Abuelo, dije, sin aliento. Hija, asintió, subiendo el último escalón con cierta dificultad. Se detuvo frente a Álvaro, que le sacaba casi 2 cabezas, pero de alguna manera, era mi abuelo quien parecía más alto. He venido en taxi, Sofía me llamó, miró a Álvaro de arriba a abajo, con desprecio. En mi casa, a los hombres desleales se les rompía la cara. A mi hermano pequeño, Paco, se la partieron por mucho menos que esto, por mirar a la novia de otro. Menos mal que ya no estamos en aquellos tiempos. Álvaro tragó saliva. Don Antonio, esto es un malentendido, le puedo explicar. No me expliques nada, cortó el abuelo, con un gesto de su mano huesuda. No tengo interés en las explicaciones de los mentirosos, solo en las acciones. Y tus acciones huelen a mierda de caballo en la Puerta del Sol en agosto. Se acercó un paso más. Vas a dar media vuelta. Vas a coger las maletas que he tenido el placer de hacer con mis propias manos y te aseguro que he doblado tus trajes caros como si fueran trapos de fregar y te vas. Si vuelves a molestar a mi nieta, o a mi bisnieto, no llamaré a la policía, llamaré a mis nietos de Vallecas. Ya conoces a Rafa y a Javi, ¿verdad? Les encanta el deporte, sobre todo cuando el balón tiene forma de cara de cretino. La amenaza, dicha con esa voz pausada, de caballero antiguo, era 10 veces más aterradora que cualquier grito. Rafa y Javi, los primos de Sofía por parte de padre, no eran precisamente abogados. Eran dueños de un gimnasio de boxeo y tenían unas caras que parecían haber perdido discusiones con muros de ladrillo. Álvaro miró de mi abuelo a mí, a Sofía, a Mateo, que seguía agarrado a mi pierna, la tablet apretada contra el pecho. Vio un muro familiar, sólido, impenetrable, y él estaba fuera, sin una palabra más. Dio media vuelta, bajó las escaleras, sus hombros hundidos. Oímos el ruido de las ruedas de las maletas alejándose por el portal. El abuelo Antonio suspiró, y de repente parecía muy viejo. Se apoyó en su bastón. Vamos dentro, hija, me dijo, con una voz que ya no era la del matón, sino la del hombre de 80 años que había cogido un taxi a las 6 de la mañana para defender a su familia. Y alguien ponga una cafetera. Esto va para largo. Dentro. El abuelo se sentó en el sillón de Álvaro, el sillón del mando de la tele, el sillón del señor de la casa. Lo hizo con una naturalidad que me dio un vuelco en el estómago. Sofía fue a la cocina a hacer café. Mateo se me acurrucó en el sofá, y noté que temblaba. ¿Está bien, el niño?, preguntó el abuelo, con suavidad. Ha sido muy valiente, dije, acariciando el pelo de Mateo. Es de la familia, dijo el abuelo, como si eso lo explicara todo. Luego me miró. ¿Y tú? ¿Dónde está la Rosalía que le partió la cara a Paco Montes en el colegio por llamarme viejo carca? Un destello de sonrisa, la primera en 24 horas. Me tocó los labios. Tiene 10 años, abuelo, y más agallas que media España. No dejes que ese memo te la robe. La agalla, digo. Sofía volvió con 3 tazas de café humeante, para el susto, anunció, dejando una delante de cada uno. Luego se sentó, se inclinó hacia adelante,
y sus ojos brillaron con un fuego familiar. Vale, el primer asalto lo hemos ganado, pero esto no ha hecho más que empezar. Álvaro no se va a quedar de brazos cruzados. Tenemos que mover ficha, y rápido. ¿Qué tenemos que hacer?, pregunté, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. El café caliente en mis manos, la solidez del abuelo en su sillón, la ferocidad de Sofía, era una trinidad. Mi trinidad. Primero, cambiamos las cerraduras de verdad, no solo la de anoche que fue una medida de emergencia, dijo Sofía, sacando un bloc. Luego, yo presento la demanda de divorcio por adulterio y malversación de bienes gananciales mañana a primera hora, con la grabación de Mateo y los extractos bancarios. Es un paseo militar. Congelamos todas las cuentas conjuntas. Denunciamos el uso indebido de tu herencia, y lo de los diseños. Su sonrisa fue feroz. Eso es jugoso, muy jugoso. Podemos llevarle a los juzgados de lo mercantil y dejarlo en pelotas. Quiero mi dinero de vuelta, dije, y la frialdad de mi propia voz me sorprendió. Lo de Mateo, lo de mi abuela, cada céntimo, lo tendrás, y más, prometió Sofía, pero hay algo más importante. Me miró directamente. ¿Qué vas a hacer tú, Rosy? Aparte de ser la ofendida esposa, aparte de la madre valiente, ¿quién es Rosalía Montero sin Álvaro? La pregunta me golpeó como un puño. Me quedé sin palabras. ¿Quién era? La esposa de, la madre de, la anfitriona de, la sombra de, no lo sé, admití, en un susurro. El abuelo asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Tienes que encontrarla, y rápido, porque los jueces, los abogados, hasta los periodistas, les gusta la gente que sabe quién es, que tiene un sitio en el mundo. Álvaro te definió durante 8 años. Ahora te toca a ti. Una idea, una chispa diminuta, se encendió en la oscuridad de mi mente. Me levanté, dejando la taza de café, caminé hasta el dormitorio, hasta el armario empotrado del pasillo, el armario de las cosas viejas, de los recuerdos, de lo que no tenía sitio en la vida ordenada que Álvaro había diseñado. En el fondo, detrás de maletas viejas y cajas de adornos navideños, había una carpeta de cartón, polvorienta. La saqué, la llevé de vuelta al salón, la abrí sobre la mesa de café, apartando los papeles de Sofía, dibujos, bocetos, trazos de lápiz y tinta, algunos a color, vestidos, abrigos, complementos, mis diseños, los de antes, los de la Rosalía que ganó el premio Jóvenes Diseñadores de la Fundación Loeb, la Rosalía que soñaba con tener su taller en Malasaña. Sofía silbó, bajando. Joder, Rosy, esto es bueno, muy bueno. El abuelo tomó un boceto de un vestido de noche con un drapeado que parecía agua en movimiento. Tu abuela habría matado por uno de estos, dijo, con voz ronca. Era una mujer de mucho gusto, la abuela. Mateo se acercó, mirando los dibujos. ¿Los hiciste tú, mamá? Sí, cariño, hace mucho tiempo. Son guays, declaró, señalando uno con una chaqueta de hombreras exageradas. Parece de una peli. Los miré, aquellos trazos de una chica que fui, una chica segura, brillante, llena de ideas, una chica a la que Álvaro fue desgastando, capa a capa, año a año, hasta convertirla en la esposa decorativa, sonriente y callada que fui anoche en el RIS. Cogí el dibujo que Sofía había rescatado de la basura digital, el de mi firma, R.M. Levanté la vista, mirando a mi hermana, a mi abuelo, a mi hijo. Voy a recordar quién era, dije, y esta vez no hubo duda en mi voz, y voy a asegurarme de que todo Madrid lo sepa. Sofía sonrió, una sonrisa de loba. Esa es mi hermana. El timbre del teléfono cortó el momento. Era un número desconocido. Lo atendí, con el corazón latiendo con fuerza. Rosalía Montero, una voz femenina, profesional, al otro lado. Sí, ¿quién es? Isabel Montes, de El País. Me dio tu número Carmen Aguirre. He oído lo de anoche, y he visto los diseños que tu marido presentó como suyos durante años. Me gustaría hacerte una entrevista, sobre diseño, sobre autoría, sobre lo que cuesta ser la mujer invisible detrás del éxito de un hombre. Miré los bocetos desparramados sobre la mesa, miré a Sofía, que ya asentía con ferocidad, miré a mi abuelo, cuyo orgullo antiguo brillaba en sus ojos, y a Mateo, que me miraba como si acabara de bajar del cielo. Sonreí, por primera vez en años, una sonrisa que me nacía de dentro, que no era para agradar, para calmar, para fingir. Sí, Isabel, dije, sosteniendo el dibujo de mi pasado entre mis manos. Creo que tengo mucho que contar. 3 días después de la gala, mi casa ya no era la mía, era un cuartel general,
Un campo de batalla donde los papeles habían sustituido a las balas y las llamadas telefónicas eran los disparos. Sofía había instalado su portátil en la mesa del comedor, junto a una impresora que escupía documentos sin parar. El olor a café rancio y estrés se había adueñado del aire, y en medio de ese caos, mi hijo de 7 años se movía como un espía diminuto y eficaz. «Mamá», dijo Mateo, apareciendo a mi lado mientras yo intentaba concentrarme en una pila de facturas que Sofía me había ordenado revisar. «Te enseñaré mi lista». «¿Qué lista, cielo?», pregunté, frotándome los ojos. Había dormido 4 horas en los últimos 3 días. «La lista de las cosas raras de papá», dijo, con la solemnidad de un detective de la brigada de homicidios. Sacó de detrás de la espalda un cuaderno de espiral, de esos de colegio, con una portada de dinosaurios. Lo abrió. La primera página estaba llena de su letra temblorosa, de niño pequeño, pero meticulosamente ordenada. «Cosas raras de papá», rezaba el título, subrayado 3 veces. Mi corazón dio un vuelco. «Mateo, ¿desde cuándo tienes esto?». «Desde hace 1 año, más o menos», dijo, encogiéndose de hombros, como si llevar un registro de las actividades sospechosas de su padre fuera lo más normal del mundo. Al principio eran cosas tontas, como que decía que trabajaba hasta tarde los miércoles, pero olía a perfume, no a trabajo. A trabajo se huele a polvo y café. «Tú dices eso». Sofía, que hablaba por teléfono en voz baja en un rincón, colgó y se acercó como un halcón. «¿Qué tenemos aquí?». 1. Los miércoles siempre olía a flores distintas, no al perfume de mamá, leyó Mateo en voz alta. 2. Cuando mamá se iba con la tía Sofía, papá llamaba a alguien y hablaba bajito, decía, «mi amor», y colgaba rápido si yo entraba. 3. En su teléfono viejo, el de la caja de juguetes, hay fotos de una niña que no conozco, en PortAventura, el día que dijo que tenía una reunión en Zaragoza. Cada ítem era una puñalada, cada uno, una prueba de que mi hijo, mi bebé, había estado viviendo en la misma mentira que yo, pero con los ojos abiertos. Yo los había cerrado. Él, no. «¿Teléfono viejo?», preguntó Sofía, agachándose a su altura. «El de la grabación, ¿no? ¿Tienes más cosas ahí?». Mateo asintió. «Sí, y hay más. Lo más raro es la Play». «¿La Play?», pregunté, confundida. «Sí, la consola que papá me dio para mi cumpleaños el año pasado. La que nunca funcionaba bien». Dijo que se había roto y la guardó en su despacho, en el cajón de abajo, pero una vez, cuando buscaba un balón, la vi. Tenía un cable raro, como de internet, pero más gordo, y pesaba mucho, demasiado para hacer una Play. Sofía y yo intercambiamos una mirada. Una chispa de puro instinto forense brilló en los ojos de mi hermana. «¿Puedes enseñarnos ese cajón?». «¿Bombón?», preguntó, con una voz que intentaba sonar casual. «El despacho de Álvaro, un santuario de madera noble y orden alemán al que yo casi nunca entraba. Es su espacio, Rosy, donde se concentra, ahora». Empujada por mi hijo, crucé ese umbral como quien entra en territorio enemigo. El cajón inferior del monumental escritorio de roble estaba cerrado con llave. «Por supuesto, joder», murmuró Sofía, tirando del pomo. «Necesitamos un cerrajero otra vez», no dijo una voz a nuestras espaldas. Abuelo Antonio estaba en la puerta, con su eterno bastón. Avanzó, examinó la cerradura una pequeña de las baratas y luego, con un movimiento que no parecía propio de sus 80 años, alzó el bastón y lo dejó caer con fuerza justo al lado de la cerradura, en la unión del cajón con el mueble. La madera, más vieja y seca de lo que parecía, crujió y cedió. El cajón se abrió de golpe. «A veces la elegancia está sobrevalorada», dijo el abuelo, con una media sonrisa. Mi padre era carpintero. La madera tiene puntos débiles, como los hombres. Dentro del cajón, entre carpetas de colores y cargadores viejos, estaba la consola. Una PlayStation normal y corriente, o eso parecía. Mateo tenía razón. Un cable USB ancho y grueso salía de ella. Sofía la sacó con cuidado. Pesaba mucho. «Esto no es una consola», dijo, dándole la vuelta. En la parte inferior, un pegote de plástico negro parecía cubrir algo, con unas tijeras de uñas. Lo arrancó. Debajo había una serie de ranuras y un pequeño sello. «Secure Store 2 terabytes. Hardware encrypted». «Un disco duro encriptado», susurró Sofía, y su expresión era la de un niño en Navidad. «El tesoro del pirata». «Joder, Mateo, eres el mejor detective desde Sherlock Holmes». «¿Qué es un disco encriptado?», preguntó Mateo, mirando el artilugio con curiosidad. «Es donde tu papá guardaba sus secretos más gordos», respondió Sofía, acariciando el dispositivo con casi ternura. «Y ahora son nuestros».
Llevamos el disco al salón. Sofía sacó su teléfono y marcó un número. Javi, soy yo. Necesito que vengas. Ya. Trae tu kit de magia digital. Te pagaré con cerveza artesana y el secreto de dónde compra mamá ese jamón que te vuelve loco. Colgó. 10 minutos. Mi ex. Es informático. Bueno. Hacker. Bueno. Un gamberro con un portátil que sabe desnudar sistemas mejor que un stripper a un cliente tímido. Javi llegó en 8. Era un tipo delgado, con gafas de pasta, una sudadera de Star Wars y una mochila llena de cables que parecía pesar más que él. Besó a Sofía en la mejilla, un gesto extrañamente cariñoso para tratarse de su ex, y asintió cuando le enseñó el disco. Ah, los Secure Store. Juguetes caros para empresarios con cosas que esconder, dijo, conectándolo a su propio portátil con una serie de adaptadores. La encriptación es buena, pero no perfecta. Tienen un punto débil. Casi siempre usan contraseñas de mierda, fechas de nacimiento, nombres de hijos, de perros. ¿Tenemos datos del sujeto? Le dimos todo, nombres completos, fechas, hasta el nombre del perro que Álvaro tuvo de niño, Thor, un pastor alemán. Javi tecleó a velocidad de rayo. Vamos a probar. Álvaro Valeria 2020, no. Lucía 0606, negativo. Thor 2010, ahí está, inepto. Un clic. Una serie de ventanas se abrieron en su pantalla. Los tres, Sofía, el abuelo y yo, nos agolpamos detrás de él. Mateo se sentó en el suelo, a nuestros pies, jugando silenciosamente con unos legos, pero sus orejas parecían estar alerta. Lo que vimos en las siguientes 2 horas hizo que lo de la gala pareciera un malentendido de vecinos. Carpetas, miles de archivos, Galería V Montenegro, facturas falsas por obras de arte que no existían, transferencias desde empresas pantalla en Panamá, estados de cuenta que mostraban cómo Álvaro lavaba dinero de sus contratos municipales a través de la Galería de Valeria, grandes sumas entrando por venta de cuadros de artistas desconocidos, y saliendo hacia cuentas en el extranjero, contratos municipales, documentos que mostraban sobornos, un PDF de un email de Álvaro a un concejal de urbanismo, por el 10%, el proyecto de la plaza sale con tu modificación, transferencia a la cuenta de las islas, como siempre, una carpeta llena de fotos de Lucía, desde bebé, fotos en las que Álvaro aparecía, sonriente, en un parque infantil, en un cumpleaños, abrazando a esa niña que era su hija, y un escaneado de su partida de nacimiento. La fecha me hizo tambalear. Lucía había nacido 3 meses antes de que yo perdiera a nuestro segundo bebé, a la niña que llevé dentro solo 12 semanas, y cuya pérdida me sumió en una depresión de la que Álvaro dijo que me rescató con paciencia y ternura que, al parecer, practicaba en otra cuna. Rosalía, mi nombre. Un escalofrío me recorrió la espalda. Dentro, diseños escaneados. Mis diseños, con sellos de registro de propiedad intelectual a nombre de Álvaro Ruiz Montero. Y algo más, un testamento viejo, firmado por mí cuando Mateo era bebé, dejándolo todo a él en caso de mi fallecimiento. Un testamento que yo apenas recordaba firmar, en un momento de agotamiento posparto, y junto a él, una póliza de seguro de vida a mi nombre, con él como beneficiario, por $500,000, contratada hace 2 años. El silencio en la habitación era espeso, cargado de horror. Sofía fue la primera en hablar, su voz un hilo tenso. Esto ya no es adulterio, esto es fraude a gran escala, corrupción. Y esto, señaló el seguro de vida, esto huele a algo mucho más jodido. El abuelo Antonio palideció, se dejó caer en un sillón. Dios mío, ese canalla. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No era solo la traición, era la vileza, la premeditación. Había estado construyendo una vida alterna no solo con otra mujer, sino contra mí, lavando dinero, sobornando, robando mis ideas, y el seguro era solo un por si acaso macabro. Oh, no, dije en voz alta, negando con la cabeza, no llegaría tan lejos. No es un asesino, no lo sabemos, dijo Sofía, secamente, y no vamos a quedarnos a averiguarlo. Javi, puedes copiarlo todo, y dejar un rastro de que hemos estado aquí, que sea ilegal, para que no lo pueda usar como prueba directa, pero que nos sirva a nosotros. Javi asintió, sus dedos volando sobre el teclado. Ya está todo en la nube, en un sitio seguro, y voy a dejar un regalito. Si intenta acceder desde otro sitio, se le llenará de virus de los malos, y me mandará a mí una alerta. Bien, dijo Sofía, su mirada era de acero. Ahora nosotras tenemos el arma, pero él no lo sabe. Juguemos con ventaja. El timbre de la puerta sonó, brusco. Todos nos sobresaltamos.
Javi cerró su portátil de un golpe. Mateo se levantó. Alerta. Miré por la mirilla. No era Álvaro. Era una mujer de unos 40 y tantos años, con un traje chaqueta serio y una carpeta en las manos. A su lado, un hombre más joven, con aire formal. Sí, pregunté, sin abrir. Buenos días, Rosalía Montero. Soy la trabajadora social Elena Cortés, del Departamento de Protección de Menores de la Comunidad de Madrid. Necesitamos hablar con usted. Es urgente. El corazón se me detuvo. Sofía se plantó a mi lado, mirando por la mirilla. Mierda. Respiró. Ha sido rápido, muy rápido. Abrió la puerta, con su mejor sonrisa de abogada. Buenos días. Yo soy Sofía Montero, la hermana y abogada de Rosalía. ¿En qué podemos ayudarles? La trabajadora social, la señora Cortés, no se inmutó. Hemos recibido una denuncia anónima preocupante, acusaciones de abandono y negligencia hacia su hijo, Mateo Ruiz Montero, y también de conducta inestable y potencialmente peligrosa de su parte. Señora Montero, debemos investigar. El aire se me escapó de los pulmones. Abandono, negligencia, pero sí. Sofía me puso una mano en el brazo, apretando. Por supuesto, cooperaremos totalmente. Pase, por favor. Su colega puede esperar fuera, si no le importa. Para no abrumar al niño, la trabajadora social dudó, pero asintió. Entró, sus ojos escudriñando el piso, que parecía, efectivamente, un campo de batalla post-apocalíptico. Papeles por todas partes, cables, 3 tazas de café vacías. Mateo estaba ahora de pie junto al abuelo, observando. Mateo, cariño, esta señora quiere hacerte unas preguntas, dije, intentando que mi voz no sonara aterrada. Buenos días, Mateo, dijo la señora Cortés, con una sonrisa profesional. Soy Elena, ¿podemos hablar un momento tú y yo? Está bien, dijo Mateo, con calma, pero prefiero que mi mamá y mi tía se queden. Y mi bisabuelo. La mujer parpadeó, sorprendida por su seguridad. Como quieras. Te voy a hacer unas preguntas sobre tu día a día. ¿Quién te prepara el desayuno? Mi mamá. Siempre. Hoy fue colacao con cereales. Ayer fueron tostadas con aceite. Ella dice que el aceite es de Jaén y es sano. ¿Y quién te lleva al colegio? Mi mamá. O a veces la tía Sofía. Si mamá tiene una reunión de trabajo. La trabajadora social levantó la vista, mirándome. ¿Reuniones de trabajo? Estoy relanzando mi carrera como diseñadora, dije, con la mayor naturalidad posible. Tengo una cita con Isabel Montes, de El País, esta tarde. De hecho, eso pareció impresionarla. Anotó algo. ¿Y tu padre? ¿Te ve a menudo? Mateo puso cara de pensar. Antes, a veces, ahora, no, no ha venido en 3 días, ni ha llamado. Bueno, sí llamó, pero mamá no quería hablar. Yo tengo su número. ¿Quiere que le llame ahora para que me lo pregunte? Era un movimiento maestro. La trabajadora social se aclaró la garganta. No es necesario. ¿Tu mamá sale por las noches? ¿Te deja solo? Mateo frunció el ceño, como si la pregunta fuera de lo más absurdo. No, nunca. Solo una vez. El año pasado, que tuvo una cena de la Fundación del Cáncer y se fue con papá. Y entonces vino la tía Sofía y dormimos aquí. Y vimos Shrek y comimos palomitas. Fue guay. Sofía no pudo evitar una sonrisa. ¿Y cómo está tu mamá estos días? Triste, enfadada. La pregunta era directa, peligrosa. Mateo me miró, luego a la trabajadora social. Al principio, después de que papá se fuera con la otra señora, estaba triste. Yo la oí llorar, pero ahora está más fuerte. Está trabajando, haciendo sus dibujos bonitos. Dice que vamos a empezar una nueva vida, ella y yo, y el bisabuelo y la tía Sofía nos ayudan. La señora Cortés seguía tomando notas. ¿La otra señora? Sí, la que vino a la fiesta con una niña. Dijo que era la hija de papá, y dijo cosas feas a mamá, pero mamá se portó muy bien, y yo dije la verdad sobre que esa señora era una ladrona, y se calló. La trabajadora social dejó de escribir, miró a Mateo, luego a mí. ¿Tiene usted algún documento, alguna rutina establecida para Mateo? Horarios, comidas. Fue entonces cuando Mateo, sin que nadie se lo pidiera, se levantó y fue a su mochila del colegio, sacó una carpeta de plástico, la trajo y la puso sobre la mesa, delante de la asombrada trabajadora social. Mi mamá me hace una cada semana, dijo, con orgullo. Era una tabla, hecha a mano en el ordenador, plastificada, de lunes a domingo, horarios de comidas, desayuno, almuerzo, comida, merienda, cena, con espacios para tachar lo que había comido, una lista de tareas del colegio,
una sección de actividades extra, parque, museo, lectura, y una columna de estado de ánimo con caritas sonrientes, tristes o enfadadas para que él marcara. Esta semana, casi todas las caritas eran serias o un poco tristes, excepto hoy, que había dibujado una pequeña sonrisa. Debajo, en la parte de observaciones de mamá, yo había escrito: Mateo ha sido muy valiente. Hablamos mucho de los sentimientos. Pide pizza el viernes. La trabajadora social contempló la tabla durante un largo minuto. Luego alzó la vista hacia mí. En sus ojos había algo que no era recelo. Era respeto, e incluso algo de pena. Esto es, muy detallado. Mi hijo es lo más importante de mi vida, dije, y esta vez, el temblor de mi voz era de emoción genuina, no de miedo. Nada, ni nadie, va a cambiar eso. La mujer asintió, cerró su libreta. Señora Montero, normalmente estas denuncias anónimas, bueno, a veces son fruto de conflictos personales. Vemos patrones. Lo que he visto hoy, hizo un gesto hacia la tabla, hacia la habitación, hacia Mateo, que la observaba con sus ojos sinceros, no se corresponde con la descripción de negligencia, en absoluto. De hecho, la estructura y el apoyo emocional que percibo son notables. Dada la situación, Sofía dejó escapar un suspiro que había estado conteniendo. Sin embargo, continuó la trabajadora social. La acusación de conducta inestable se refiere a un incidente específico. Aseguran que usted tuvo un encuentro agresivo ayer en la puerta del colegio de Mateo, con una tal Valeria Montenegro, y que la atacó verbalmente delante de los niños. El ardor de la vergüenza y la ira me subió por el cuello. Ella me esperó, me insultó, me llamó. ¿Hay testigos?, preguntó Sofía rápidamente. Otros padres. Varios. Pues perfecto, dijo Sofía, sacando su teléfono, porque estoy segura de que, si preguntamos, esos mismos testigos dirán que la señora Montenegro fue la agresora. Y, de hecho, tengo aquí un pequeño video que me mandó una madre del grupo de WhatsApp del cole. Lo pulsó y puso el volumen alto. En la pantalla, se veía la puerta del colegio, yo, de espaldas, intentando alejarme, Valeria, bloqueándome el paso, gesticulando. Luego, su voz, clara y estridente: no te creas que por poner un abogado vas a ganar. Puta celosa, Álvaro ya firma la demanda de custodia total, te vas a quedar sin nada, como la perra estéril que eres. Y luego mi respuesta, tranquila, fría, celosa, de ti no, querida, de los 8 años que perdí. Sí, Valeria. Entonces, alzó la mano y me abofeteó. El sonido seco resonó en el silencio de mi salón. Yo me llevé la mano a la mejilla, pero no me moví, solo la miré, y luego me di la vuelta y me fui. El video terminaba. La trabajadora social tenía los ojos como platos. ¿Ella la golpeó a usted? Y aquí está la perla, dijo Sofía, cambiando a otra aplicación. Era Twitter. Un hashtag, #yo te creo Rosalía. Miles de tweets. El video, subido por la otra madre, se había vuelto viral. Mensajes de apoyo, de indignación, madres contando sus propias historias. La noticia ya salía en algunos medios digitales. La otra violencia. La mujer acosada por la amante de su marido. La expresión de la señora Cortés se endureció. Entiendo, perfectamente. Se levantó. Señora Montero, lamento mucho esta intrusión. Y esta agresión. La denuncia será archivada inmediatamente. Y, si me permite un comentario personal, tenga cuidado con esa persona. Ese nivel de agresividad no es normal. Cuando se hubo ido, me derrumbé en el sofá. El temblor que había contenido me recorrió de la cabeza a los pies. Lo ha hecho él, dije, con la cara entre las manos. La denuncia, para quitarme a Mateo. Claro, dijo Sofía, sentándose a mi lado. Es su movimiento clásico. Ataque, desprestigio, ponerte a la defensiva. Pero ha subestimado 2 cosas. A tu hijo, otra vez, y al poder de un grupo de madres cabreadas de un colegio privado de Madrid. El abuelo Antonio, que había permanecido en silencio como una estatua de la sabiduría antigua, habló. Ese video, esa mujer pegándote, y tú, sin devolvérsela, sin gritar, me miró. Esa fue la Rosalía de la que hablaba, la que le partió la cara a Paco Montes. No hace falta pegar para ser fuerte. A veces, aguantar el golpe y seguir andando es más difícil. Sonreí, a través de las lágrimas. Me dolió, y me dio rabia, pero pensé en Mateo, en no darle ese espectáculo. Y le has dado uno mejor, dijo Sofía, mostrándome la pantalla del móvil, llena de notificaciones. Eres trending topic, hermana, y no por ser la cornuda del año, sino por ser la víctima que se mantiene en pie. Eso vende, y eso nos da fuerza.
El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Isabel Montes, la periodista. Rosalía, ¿has visto? Es una locura. Tu historia ha explotado. La entrevista de esta tarde ya no es solo sobre diseño, es sobre todo. ¿Puedes venir antes? Necesitamos grabarlo para la edición digital. Colgué. Miré mi reflejo en el espejo del pasillo. Ojos hinchados, pelo revuelto, la marca roja de la bofetada de Valeria aún visible en mi mejilla. No era la imagen de una mujer perfecta, era la imagen de una mujer en guerra. Voy, dije. ¿Así? Preguntó Sofía. Sobre todo así, respondí. Que se vea la marca, que se vea la verdad. La entrevista no fue en una oficina, fue en el Retiro. Isabel quiso pasear, hablar, con una cámara discreta siguiéndonos. Hablamos de diseño, de cómo me robaron mis ideas. Hablé de la maternidad, de la lucha por no desaparecer. Y luego, casi al final, cerca del estanque, me preguntó directamente, ¿y la infidelidad? Rosalía, la escena pública, la otra mujer, la hija, ¿cómo se sobrevive a eso? Miré a la cámara, luego al agua, donde los remeros pasaban, ajenos a todo. No se sobrevive, se transforma, dije, y sentí que era la verdad más pura que había dicho en años. Te conviertes en otra, en alguien más fuerte, pero también más triste, más sabia, y más desconfiada. Ya no soy la mujer de antes, esa murió en el RIS, y la que ha salido de ahí, bueno, aún no sé muy bien quién es, pero sé que no va a permitir que le roben ni un segundo más de su vida. Isabel asintió, comprensiva, ¿y el rencor hacia ella? Sonreí, sin alegría. ¿La otra mujer? Al principio, muchísimo, pero ahora, el rencor es como un ácido, daña más al recipiente que lo guarda. Mi batalla no es con ella, es con el engaño, con la injusticia, con recuperar lo que es mío, mi dinero, mi trabajo, mi paz. Cuando terminamos, Isabel me apretó la mano. Esto va a ayudar a muchas mujeres, Rosalía, a sentirse menos solas. Mientras me alejaba por el paseo, mi teléfono vibró, un número desconocido. Lo atendí, sí, contenta. Rosalía, la voz de Valeria, rasposa, llena de odio, dando tu penita a los periódicos. ¿Crees que con un video y un par de lágrimas ganas? Álvaro ya está firmando la demanda de custodia total de Mateo. Te vas a quedar sin el niño, sin nada, como la muerta de hambre que eres. Respiré hondo. El aire fresco del Retiro me llenó los pulmones. Miré a un grupo de niños dando de comer a los patos, y sonreí. ¡Qué firme! Valeria, dije, con una calma que debió de enfurecerla aún más. Justo necesito que el juez vea su firma, al lado de los recibos del colegio privado de tu hija, pagados con dinero robado, al lado de los contratos municipales que consiguió sobornando, y al lado de mi seguro de vida, que él contrató sin que yo lo supiera. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. Firma, sí, cuanto más, mejor. Del otro lado, solo se oyó un jadeo, luego, un grito ahogado, y la línea se cortó. Cerré los ojos. La tarde era fresca, los pájaros cantaban, y por primera vez en 8 años, el futuro no me daba miedo, me daba rabia. Y la rabia, bien dirigida, es el motor más potente del mundo. El mío acababa de arrancar. El vestido pesaba, no por el tejido un algodón orgánico suave como el agua, sino por lo que llevaba impreso. En la espalda, desde los hombros hasta el bajo, se desplegaba como un mapa de la traición, el extracto bancario de la transferencia de mi herencia a la cuenta de inversiones Valmor, SL, los números, las fechas, el concepto, traspaso patrimonio familiar. Llevaba mi ruina como un estandarte. Desde detrás del telón, en el Círculo de Bellas Artes, veía el resplandor de los focos y el murmullo de la audiencia. Isabel Montes estaba en primera fila, junto a la duquesa de Alba, periodistas de Telva, Vanity Fair, incluso de Vogue España. Habían venido por el escándalo, se quedarían por el diseño, o eso esperaba. Tranquila, mujer, susurró Sofía a mi lado, ajustándome un invisible pliegue en el hombro. Llevaba un traje pantalón negro impecable, su armadura de abogada. Van a flipar, en el buen sentido. Espero que no llame la policía el director del banco, musité, y un nervioso cosquilleo me recorrió el estómago. No si el director está ahí sentado, en la tercera fila, con su mujer. Le mandé una invitación personal. Creo que le ha dado algo al ver el boceto en El País. Sonreí, sin humor. La entrevista había sido una bomba. No solo habló de diseño, sino de apropiación, de silencio, de cómo las mujeres a menudo eran el detalle invisible en la firma de un hombre. El hashtag #Rosalía Diseña había estado trending todo el día.
Y con él, el contrahashtag #Álvaro dimite, impulsado por un hilo de Twitter de un periodista de investigación que preguntaba por los contratos municipales sospechosos del estudio Ruiz Montero Arquitectura. El presentador anunció mi nombre, y con su colección, Verdad, la diseñadora que ha dado voz al silencio de muchas, Rosalía Montero. Respiré hondo. El vestido de los extractos bancarios pesaba, pero yo pesaba más. Salí. El estallido de flashes fue cegador. Caminé por la pasarela, no con la sonrisa vacía de las modelos, sino con la mirada clara, desafiante, recorriendo al público. Vi caras de asombro, de incomodidad, de reconocimiento. Algunas mujeres asentían, con los ojos brillantes. Otras, esposas de socios de Álvaro, miraban al suelo. Al final de la pasarela, me detuve, no hice el giro mecánico, me quedé allí, de frente, y desabroché un broche oculto en el hombro. Con un gesto fluido, el vestido se transformó, la capa exterior con los extractos se desprendió, cayendo a mis pies como una piel muerta. Debajo, el mismo vestido era de un blanco inmaculado, y en el pecho, bordado en hilo rojo, una sola palabra: basta. El silencio fue absoluto. Luego, los aplausos estallaron. No los educados aplausos de una gala de moda, sino unos aplausos fuertes, emocionados, casi rabiosos. La duquesa de Alba se levantó. Olé, hija, eso es arte de verdad. Cuando bajé, me rodearon. Isabel me abrazó. Has creado un manifiesto, no una colección. Gracias. Pero esto es solo el principio. ¿El principio de qué? De recordarles a todos que tengo columna vertebral, y que no soy invisible. Mi teléfono, guardado por Sofía, no paraba de vibrar. Al terminar los agradecimientos, me lo entregó con una mueca. 22 llamadas perdidas de él. Y esto, era un email, de Álvaro. Asunto, has cruzado una línea. Rosalía, ¿en qué estabas pensando? ¿Vestidos con extractos bancarios? ¿Quieres arruinarme del todo? Esto ya no es un divorcio, es una campaña de difamación. Retira esa colección ahora mismo o te vas a arrepentir. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Esto no va a quedar así. Ah, sonreí. Está asustado. Y con razón, dijo Sofía, mostrándome su propio teléfono. La cadena SER acaba de sacar una noticia. La Comunidad de Madrid revisa todos los contratos con el estudio Ruiz Montero tras denuncias de irregularidades. Le han suspendido el de la Plaza de Chamberí. Son 300.000 euros. A la basura. El dulce sabor de la justicia, agrio y potente, me llenó la boca. Bien, pero la noche no había terminado. La fiesta posterior era en la terraza del Círculo. El éxito era palpable. Varias boutiques de lujo ya estaban preguntando por los precios. Una compradora de El Corte Inglés me dejó su tarjeta. Estaba en medio de una conversación con ella cuando sentí un cambio en la atmósfera. Un murmullo, un apartarse de la gente. Álvaro estaba en la entrada de la terraza. No había sido invitado. Parecía un espectro. El traje arrugado, la corbata torcida, la barba de Díaz. Olía a whisky desde donde yo estaba. Sus ojos, inyectados en sangre, me encontraron a través de la multitud y se clavaron en mí como garras. Avanzó, esquivando mesas, ignorando los saludos cortantes. La gente cayó. Esto era mejor que cualquier desfile. Se plantó frente a mí. El olor a alcohol y sudor era agresivo. Contentísima, ¿verdad? Escupió, su voz un hiloroto de rabia y desesperación. Tu circo de pobrecita ofendida, tu puto teatro. La compradora de El Corte Inglés dio un paso atrás. Alarmada, Sofía se interpuso, pero yo le puse una mano en el brazo. Déjalo, Sofía, que hable. Al mundo le encanta un monólogo de un hombre que se cae a pedazos. Álvaro resopló. ¿Sabes lo que me han dicho? Que me devuelvan el anticipo de la plaza, que el Ayuntamiento de Pozuelo ha pospuesto indefinidamente el proyecto del polideportivo. 3 años de trabajo. A la mierda, por tus payasadas. Mis payasadas. Repetí, con calma. No, tus mentiras, tus robos, tus sobornos. Yo solo los he puesto en un vestido. La tela la pusiste tú. Era mi idea, y gritó, y algunas copas tintinearon en las mesas cercanas. Todo, tu carrera, tu éxito. Esta mierda de exposición, tú solo cosías, tú solo estabas ahí para hacer bonito y callarte. El silencio era absoluto. Todas las miradas, todos los teléfonos, estaban sobre nosotros. Fue entonces cuando Mateo, que estaba con el abuelo en un rincón, se acercó. Sofía intentó detenerlo, pero él se le escapó, se plantó a mi lado, no con miedo, sino con una determinación que helaba la sangre. En sus manos, su tablet. Eso no es verdad, papá, dijo, con su vocecita clara que cortó el aire cargado.
Tengo la prueba. Álvaro miró a su hijo como si fuera un extraño. Mateo, esto no es asunto tuyo. Vete con tu bisabuelo. Pero Mateo ya había pulsado la pantalla. Y de los altavoces, salió la voz de Álvaro, años más joven, segura, en lo que sonaba como una entrevista de radio. Era un clip que Javi, el hacker ex de Sofía, había desenterrado de los archivos digitales de una emisora local. Sí, es un honor ganar el Premio Nacional de Diseño Joven. La colección Eclipse nació de un momento de inspiración muy personal. Mi mujer, Rosalía, me ayuda con los detalles, los patrones, ya sabes, ese trabajo minucioso, pero la visión, el concepto, eso es cosa mía. El artista necesita su espacio, su mundo propio. El clip terminó. Mateo levantó la tablet, mostrando la pantalla a todos. Era una foto, escaneada, de uno de mis bocetos originales de Eclipse, con mi firma, R.M., y la fecha, 3 años antes de esa entrevista. Esa es la letra de mamá, dijo Mateo, señalando, y esa es tu firma, papá, en el papel de abajo, que dice, propiedad intelectual registrada a nombre de Álvaro Ruiz Montero. Javi me enseñó a ver la diferencia. La expresión de Álvaro fue digna de un estudio psicológico. Pasó del desconcierto, al reconocimiento, al pánico, a una rabia tan profunda que pareció deformarle el rostro. ¿Quién te ha metido esas mierdas en la cabeza? ¿Ella? ¿Tu tía? ¿Os estáis confabulando contra mí? Basta, Álvaro. La voz no era mía. Era el abuelo Antonio, avanzando con su bastón, su rostro venerable contraído por la indignación. Basta ya de mentiras y de hacer el ridículo. Te has pasado 8 años tratando a mi nieta como a una criada con talento, robándole sus ideas, su dinero, su vida, y ahora pretendes gritar, lárgate de aquí antes de que mi ira, que es vieja pero muy pesada, decida caer sobre tus hombros. Pero Álvaro ya no escuchaba, solo me miraba a mí, con un odio que crepitaría en el aire. Vas a pagar por esto, Rosalía, te lo juro, voy a quitarte todo, hasta el aire que respiras. Sonreí, la misma sonrisa tranquila, segura, que le volvía loco. Ya lo intentaste, Álvaro, y mira dónde estás tú, y mira dónde estoy yo. Él abrió la boca para gritar algo más, pero 2 seguridades del círculo, avisados sin duda por Sofía, se le acercaron y, con firmeza, lo tomaron de cada brazo. Señor, va a tener que irse. Álvaro se debatió, gritando incoherencias sobre conspiraciones y mujeres locas, mientras lo arrastraban fuera de la terraza, de la vista de todo Madrid que importaba. Su último grito, ahogado por la puerta, fue, te arruinaré y nadie te comprará un trapo. El silencio que dejó fue incómodo, cargado, hasta que la duquesa de Alba, con su inconfundible voz, dijo, bueno, con el espectáculo que ha montado el muy cenutrio, me pido 2 de esos vestidos manifiesto, uno para mí y otro para mi nuera, que también tiene un marido gilipollas. La risa, nerviosa al principio, luego liberadora, estalló en la terraza. El hielo se rompió. La compradora del Corte Inglés se me acercó, con los ojos brillantes. Señora Montero, olvide la tarjeta. Quiero una reunión mañana. Hablemos de una colección cápsula para todas nuestras tiendas. Me parece que esto va a ser mucho más grande que un escándalo matrimonial. Mientras firmaba un autógrafo en una servilleta para la duquesa, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de un número desconocido, un audio de WhatsApp. Lo pulsé, llevándomelo al oído. Era la voz de Lucía, la niña, tímida, con un llanto contenido. Hola, Mateo, es Lucía, del colegio. ¿Tu mamá me odia? La mía dice que tu mamá nos odia a las 2, y que por eso papá no viene ya nunca. Y en el colegio, los niños no quieren jugar conmigo. Dicen que mi mamá es una ladrona y que mi papá es malo. Yo no quise robar nada. ¿Me vas a odiar tú también? El corazón se me encogió, un dolor agudo, limpio, que no tenía nada que ver con Álvaro o Valeria. Era el dolor de una niña de 6 años, perdida en medio de una guerra de adultos. Antes de que pudiera reaccionar, Mateo, que debía haber recibido el mismo audio, me tiró de la manga. Mamá, tenemos que contestar. Me llevé a mi hijo a un rincón tranquilo, lejos del bullicio. ¿Tú qué crees, Mateo? Él frunció el ceño, pensativo. Lucía no tiene la culpa. Ella no pidió nacer. Y su mamá dice cosas que no son verdad. Tú no nos odias. No, cielo. No odio a una niña. Entonces dile algo. ¿Por qué está asustada? Tomé el teléfono de Mateo. Él abrió el chat con Lucía. Había un par de mensajes anteriores, del grupo del colegio. Inocentes. ¿Has hecho los deberes de mates? Sí. La página 25. Niños.
Pulsé el botón de grabar audio. Respiré hondo. Hola, Lucía. Soy Rosalía, la mamá de Mateo. Escucha, niña, lo que pasa entre tu mamá, tu papá y yo, son problemas de mayores. Problemas muy grandes y muy feos. Pero tienen una cosa clara. Ningún niño tiene la culpa del barro en que los adultos pisamos. Tú no has hecho nada malo. Mateo no te odia. Y yo no te odio. Para odiar a alguien, primero tienes que hacerle daño a propósito. Y tú no me has hecho daño a mí, ¿vale? Si algún niño en el colegio te molesta, díselo a tu profesora. O a Mateo. Él es muy valiente. Lo envié. Al momento, aparecieron los 3 puntitos de que estaba contestando. Luego, un nuevo audio. Más corto. Solo un sollozo. Y luego, gracias. Mateo me sonrió. Un poco triste. Es duro no tener a tu mamá, bien. Lo abracé fuerte. Lo sé, cielo. Lo sé. La noticia del espectáculo en la terraza del círculo. Por supuesto, llegó a los tabloides al día siguiente, pero la narrativa había cambiado. Ya no era la esposa engañada busca venganza. Era la diseñadora que se alza sobre las ruinas de su matrimonio. La colección Verdad se agotó en la premoda online en 4 horas. Y entonces, llegó la citación judicial. No era para el divorcio. Era para una vista preliminar sobre la custodia y las medidas cautelares. Álvaro, a través de su abogado, uno nuevo, carísimo, especializado en desprestigiar a madres, pedía la custodia provisional de Mateo, alegando mi inestabilidad emocional y mi exposición pública del menor a conflictos de adultos. La sala del juzgado de familia olía a desinfectante y ansiedad. Álvaro, bien afeitado y con un traje nuevo, intentaba parecer el padre responsable y dolido. Valeria no estaba. Por suerte, su abogado, un tipo con aire de halcón, se levantó. Señoría, mi cliente solo busca el bienestar de su hijo, atrapado en una campaña de odio y venganza orquestada por la madre. Ella ha convertido al niño en un arma, lo ha puesto en primera línea de su guerra mediática, incluso lo usa para espiar conversaciones privadas, como demuestra la grabación presentada. Mi abogada, Sofía, que se había inhabilitado como familiar para poder representarme oficialmente, con un compañero de su bufete como letrado de pie, no se inmutó. Cuando le tocó, se levantó con calma. Señoría, lo que mi representada ha hecho es defenderse, y al hacerlo, ha defendido el patrimonio y el futuro de su hijo, que el señor Ruiz dilapidaba en mantener una doble vida y, según hemos documentado, en actividades fraudulentas. Depositó sobre la mesa del juez una carpeta. Aquí tiene las transferencias del Fondo de Estudios de Mateo a la Galería de la señora Montenegro. Aquí, los recibos del colegio privado de la hija extramatrimonial, pagados con fondos gananciales. Y aquí, un informe psicológico que atestigua que Mateo es un niño perfectamente adaptado, que se siente seguro y protegido por su madre, y que expresa, con sus propias palabras, el deseo de no ver a su padre, hasta que deje de decir mentiras. El juez, una mujer de unos 50 años con gafas de lectura y mirada penetrante, hojeó los documentos, luego miró a Álvaro. Señor Ruiz, ¿puede explicar estas transferencias? Álvaro tragó saliva. Eran inversiones para el futuro de ambos niños, inversiones en una galería de arte que está siendo investigada por blanqueo de capitales, apuntó Sofía, dulcemente. El halcón abogado saltó. Protesta. Señoría, ¿eso no está probado? Tiene la investigación abierta. Número de procedimiento tal, dijo Sofía, entregando otra hoja, por la Brigada de Delitos Económicos. El rostro de Álvaro era un poema de pánico contenido. El juez suspiró, en base a lo visto, y especialmente a la desviación de fondos destinados exclusivamente al hijo matrimonial, deniego la custodia provisional solicitada por el padre. Se mantiene la custodia provisional a favor de la madre. Además, dado el hallazgo de posibles malversaciones, congelo todos los bienes gananciales y las cuentas del señor Ruiz hasta que se aclaren los extremos en el divorcio. Señor Ruiz, tendrá que justificar ante este juzgado el origen de los fondos usados en los últimos 5 años. Próxima vista. Dentro de un mes. Álvaro se levantó, tambaleándose, pero, eso es, ella se está quedando con todo. El juez lo miró por encima de las gafas. Señor Ruiz, en esta sala se defienden los derechos de los menores, y lo que veo es que usted ha priorizado claramente los de una hija sobre los del otro, hasta que no demuestre equidad. Así será. Sesión levantada. Al salir, en el pasillo, Álvaro me alcanzó. Su respiración era entrecortada. Contentísima. Me has dejado en la puta calle, sin acceso a mi dinero, sin poder pagar a mi abogado. ¿Eso querías? Me detuve. Lo miré. Ya no sentía rabia, solo un cansancio infinito y un poco de lástima. Lo que yo quería.
Álvaro. Era un marido, un padre para mi hijo, un compañero. Tú elegiste ser otra cosa. Lo de la calle, te lo has buscado tú solo. Ladrillo a ladrillo. Se quedó allí, plantado, mientras yo me alejaba del brazo de Sofía, con la sensación de que, por primera vez, la justicia no era algo abstracto, era una mujer con gafas, un martillo y una carpeta llena de extractos bancarios, y estaba de mi lado. El contrato del Corte Inglés estaba sobre la mesa de mi nuevo estudio, un espacio luminoso en un antiguo taller de Malasaña que el abuelo Antonio había convencido a un amigo para que me alquilase por una miseria. 4 páginas que resumían mi renacimiento, una colección cápsula, 50 tiendas, mi nombre en grandes letras, Verdad Bahí Rosalía Montero. La firma, cuando la estampé, no tembló, firmado, sellado y entregado, dijo Sofía, recogiendo su copia con una sonrisa de satisfacción que iba más allá de lo profesional. Media España va a ir vestida con tu historia, hermana, y la otra media, con envidia. No es mi historia, corregí, mirando por la ventana los tejados de Madrid, es la de muchas. Solo fui la primera en ponérsela de vestido. El teléfono de Sofía vibró, miró la pantalla y su sonrisa se ensanchó. Hacienda, confirmación oficial. Presentan cargos contra Álvaro y Valeria por defraudación fiscal y blanqueo de capitales. La investigación de la galería ha destapado una red de facturas falsas que llega al $500,000, y la policía ha ido esta mañana a buscar a la parejita. Un escalofrío, no de pena, sino de algo más primitivo. Justicia, ¿los han detenido? A él, no, estaba en su estudio, o lo que queda de él, le han notificado la imputación. A ella, bueno, parece que no estaba en su lujoso ático de Chueca. Vecinos dicen que salió con una maleta anoche. Ha huido, dejando atrás todo, incluida. Sofía hizo una pausa significativa, incluida a Lucía. La niña estaba esta mañana sola en el piso, con una señora de la limpieza que no sabía qué hacer. Servicios sociales la han recogido. La imagen me golpeó, esa niña pequeña, de ojos de Álvaro, esperando en un piso vacío a una madre que no volvía. Mateo, que estaba sentado en un rincón dibujando, levantó la cabeza. ¿Lucía está sola?, preguntó, su voz llena de una preocupación que me desgarraba. De momento, sí, cielo, dijo Sofía, con suavidad, pero ya se encargarán de ella. ¿Y su madre, dónde está?, insistió Mateo. Parece que se ha ido lejos. Tenía miedo de que la metieran en la cárcel. Mateo asintió, serio. Luego volvió a su dibujo, pero vi cómo su ceño se fruncía de preocupación. Mi propio móvil vibró. Un número desconocido. Lo atendí, con un presentimiento gélido. Sí, Rosalía, soy Roberto, el conserje de tu edificio. Disculpa, hay un señor aquí, en el portal, el señor Álvaro. Está en un estado complicado. Dice que tiene que subir, que es urgente. No parece que vaya a irse. ¿Llamo a la policía? Déjelo subir, Roberto, dije, con una calma que no sentía. Y sí, llame a la policía, por si acaso. ¿Qué pasa?, preguntó Sofía. Alerta, él está abajo. Sofía maldijo. ¿Quieres que baje yo? No, que suba. Aquí, con testigos, con Mateo. Quiero que lo vea todo. Minutos después, los golpes en la puerta resonaron como disparos. Abrí. Álvaro parecía un hombre acabado. La impecable fachada se había resquebrajado por completo. La camisa arrugada, sin corbata, los ojos desquiciados, un tic nervioso en la comisura de la boca. Tienes que retirarlo, dijo, sin preámbulos, empujando para entrar. Tienes que llamar a Hacienda, decir que fue un error, que los papeles estaban mal. ¿Qué papeles, Álvaro?, pregunté, sin moverme del umbral. ¿Los de la galería, los de las facturas falsas? Esos no son míos, son tuyos. Y de tu amante. Él me miró, y por primera vez, vi verdadero pánico, no el pánico de perder su fachada, sino el de un hombre que ve el abismo. Ellos no entienden, era una inversión, un negocio. Ella me engañó, me dijo que era legal. ¿Qué, Valeria te engañó? Sofía soltó una risa corta. Qué oportuno, la pobre víctima, y el dinero de la herencia de Rosalía, y el fondo de estudios de Mateo, ¿también te engañó para que los metieras en su cuenta? Cállate, puta abogada de mierda, y gritó, girándose hacia ella, tú tienes la culpa de todo, le has llenado la cabeza. A mí nadie me ha tenido que llenar la cabeza, Álvaro, dije, con voz serena, la tenía bien llena de tus mentiras, ahora la tengo llena de verdades, y duele menos. Su mirada saltó entonces a Mateo, que había salido al pasillo, quieto, observando. En los ojos de Álvaro brilló algo peligroso, desesperado. Mateo, hijo,
tienes que hablar con tu madre, tienes que decirle que pare, que esto se ha ido de las manos. Dile que tu papá lo va a pasar muy mal si no para. Mateo no retrocedió. ¿Por qué le dices a mí, papá? ¿Por qué no le pides perdón a mamá de verdad? Fue la gota que colmó el vaso. Álvaro perdió los últimos restos de control. Dio un paso hacia Mateo. No me hables así, soy tu padre, y vente conmigo ahora mismo. Y alargó la mano para agarrar a mi hijo del brazo. Todo pasó en segundos. Mateo dio un paso atrás. Asustado. Sofía se interpuso. Yo grité, pero fue Mateo quien, con un reflejo rápido, pulsó algo en su muñeca, en su reloj inteligente, el que le compré para poder localizarlo siempre. Una voz robótica, clara, salió del pequeño altavoz, alerta, intento de agresión, posición registrada y audio activado. Y entonces, la grabación comenzó, la voz de Álvaro, distorsionada por el pánico y la rabia. Vente conmigo ahora mismo, si no retiras la denuncia, tu madre nunca te vuelve a ver. Te juro que te escondo donde no os encontréis nunca más. Un silencio de hielo llenó la habitación. Álvaro se quedó paralizado, la mano aún extendida, la cara una máscara de horror al darse cuenta de lo que acababa de decir, y de que había quedado registrado. Yo me puse delante de Mateo, que se aferraba a mi pierna. El miedo se había transformado en una ira glacial, más profunda y peligrosa que cualquier grito. Tocaste a mi hijo, le dije, y cada palabra era un cristal afilado. Intentaste amenazarlo, asustarlo, para salvarte el culo. Di un paso hacia él. Él retrocedió. Has pasado 8 años tocando mi vida, mi dinero, mi dignidad. Pero esto es otra liga. Se oyeron pasos en la escalera. 2 policías uniformizados aparecieron en la puerta, con Roberto el conserje detrás. Señora Montero, ¿todo bien? Señalé a Álvaro. Este hombre, Álvaro Ruiz, acaba de intentar agredir a mi hijo y de amenazarlo con un secuestro. Hay una grabación, y soy testigo. Mi hermana también. Álvaro palideció. Es mentira, es una trampa, que ellas. Ya lo discutirá con el juez. Señor, dijo uno de los agentes, tomándolo del brazo con firmeza. Tendrá que acompañarnos, por tentativa de sustracción de menores y amenazas. Mientras se lo llevaban, Álvaro se giró, y sus ojos, llenos de un odio infinito, se clavaron en mí. Esto no se va a quedar así, Rosalía, te lo juro. Yo solo levanté la barbilla. Vete con cuidado, Álvaro, y contrata un buen abogado, aunque con tus cuentas congeladas. No sé de dónde. La puerta se cerró, el silencio volvió. Me arrodillé frente a Mateo, que temblaba. ¿Estás bien, mi vida? ¿Te ha hecho daño? Él negó con la cabeza, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Dijo que me escondería, que no te vería más. Lo abracé con fuerza. Eso no va a pasar. Nunca, ¿lo oyes? Nunca. Lo besé en el pelo. Eres el niño más valiente del mundo. Sofía suspiró, apoyándose en la pared. Joder, esto se pone muy feo. Pero esa grabación es oro puro. Ningún juez le va a conceder ni un minuto de visita sin supervisión después de esto. Ya no quiero que le concedan nada, dije, y la dureza de mi propia voz me sorprendió. Quiero que se pudra en la cárcel, por esto, por todo. Más tarde, cuando Mateo se durmió exhausto en el sofá del estudio, Sofía y yo tomamos un vino. La noche había caído sobre Madrid. Hay otra cosa, dijo Sofía, sin mirarme, lo de la niña, Lucía, servicios sociales. Como Valeria ha huido y está buscada, y Álvaro está detenido y probablemente sin custodia, la niña va a ir a un centro, o a una familia de acogida. Si no aparece ningún familiar, la imagen de nuevo, esa niña en un centro, asustada, preguntándose qué había hecho mal, y su familia, la de Valeria, padres muertos, una tía en Argentina que no contesta, nada. Bebí un trago de vino, sabía lo que Sofía no se atrevía a decir, lo que ni siquiera yo me atrevía a pensar. No me lo digas, murmuré. No digo nada, dijo ella, levantando las manos. Solo te informo de la situación. Es la hija de la mujer que te destrozó la vida, y de tu marido. Es, técnicamente, la hermana de Mateo, y está sola. No es ella quien pidió nacer en este desastre, dije, repitiendo las palabras que me habían venido a la mente antes. Sofía me miró fijamente. ¿Estás loca? ¿De verdad lo estás considerando? Rosy, esa niña es un recordatorio andante, de todo, de cada mentira, de cada noche que lloraste. ¿De verdad quieres eso en tu casa, junto a Mateo? ¿Y qué quieres que haga? Estallé, en un susurro áspero para no despertar a Mateo, que la deje pudrirse en un sistema que a veces funciona y a veces no, que se convierta en otra cifra. Ella no eligió a Valeria como madre,
ni a Álvaro como padre. Ellos la trajeron a este lío, y luego la abandonaron. Pero no es tu responsabilidad, insistió Sofía, tienes que reconstruir tu vida, tienes un negocio que echar a andar, un hijo que proteger de toda esta mierda, añadir a la hija de la otra, es una bomba de relojería. Lo sé, dije, agotada. Dios, Sofía, lo sé, pero, ¿y Mateo? ¿Qué le enseño si hago eso? Que el rencor es más fuerte que la compasión, que los niños pagan los errores de sus padres para siempre. Sofía no respondió, bebió su vino de un trago. Eres mejor persona que yo, Rosy, siempre lo has sido, y por eso él te pisoteó tanto tiempo. No era cierto, no era mejor, solo estaba cansada, cansada de odiar, cansada de llevar el peso de su traición, y tal vez, solo tal vez, cuidar de esa niña inocente era la forma definitiva de liberarme de ellos, de demostrarme a mí misma que había salido de todo esto siendo más que la víctima, siendo, simplemente, una persona. La vista de custodia definitiva fue una semana después. Una sala más grande, más gente, Álvaro, esposado, escoltado por 2 guardias civiles. Su mirada era un pozo de resentimiento. Su abogado, un joven con aire de estar en el sitio equivocado, intentaba parecer convincente. El juez, la misma mujer de la vez anterior, hojeaba el expediente. Había crecido, con la denuncia fiscal, con el informe policial del intento de secuestro, con la grabación de Mateo, que se reprodujo en la sala. La voz de Álvaro, amenazante, hizo que incluso su abogado bajara la mirada. A la vista de los hechos, dijo la juez, con voz clara, y especialmente de la grave amenaza hacia la integridad física y emocional del menor, dictamino la privación de la patria potestad y de todos los derechos de visita del señor Álvaro Ruiz Montero sobre su hijo Mateo. La custodia exclusiva y permanente queda para la madre, Rosalía Montero. Además, dado el hallazgo de fondos malversados, se adjudica a la señora Montero la vivienda habitual y el 70% de los bienes restantes, una vez liquidadas las deudas, que según el perito, son muchas y en su mayoría contraídas de forma fraudulenta. Álvaro gimió. Eso es un robo. No, señor Ruiz, dijo la juez, fríamente, es justicia, aunque a usted le suene a concepto nuevo. Fue entonces cuando su abogado, en un último intento desesperado, sacó su arma. Señoría, mi cliente también desea expresar su profunda preocupación por la estabilidad emocional de la madre. Nos consta que, en un alarde de confusión, pretende solicitar la custodia temporal de la menor Lucía Ruiz Montenegro, hija extramatrimonial. Esto demuestra un comportamiento errático, una imposibilidad de establecer límites claros, y una exposición malsana de su hijo a una situación de extrema conflictividad. La juez levantó la vista hacia mí, sorprendida. ¿Es eso cierto, señora Montero? Todas las miradas se clavaron en mí. Sentí la de Sofía, advirtiéndome, la de Álvaro, llena de odio. Respiré hondo. Es cierto, señoría, he solicitado la custodia temporal de Lucía, dada la huida de su madre y la situación legal de su padre. La niña está sola, y asustada. La juez pareció medir sus palabras. Señora Montero, eso es inusual, muy inusual. ¿Puede explicar sus motivos? Entenderá que, para esta sala, puede parecer un gesto de extraordinaria generosidad, o de profunda inestabilidad. Miré a Mateo, que estaba sentado entre Sofía y el abuelo Antonio, con sus ojos muy abiertos fijos en mí. Lo animé con un leve asentimiento. Él se puso de pie. La juez, sorprendida, asintió para darle permiso para hablar. Era poco ortodoxo, pero ella parecía genuinamente interesada. Dígame, Mateo, ¿tú qué piensas de que Lucía venga a vivir con vosotros? Mateo miró a la juez, luego a mí, luego a su padre, que lo observaba con una mezcla de esperanza y desesperación. Tomó aire. Mi mamá me dijo que el amor no es un pastel, que si das a uno le falta a otro, dijo, con su vocecita clara que resonó en la silenciosa sala. Es como el sol, que puede calentar a muchos. Lucía tiene frío, su mamá se fue, su papá hizo cosas malas. Yo tengo sol de sobra, y mi mamá también, quiero compartir mi sol con ella. Hubo un murmullo en la sala. La juez se quedó quieta, observando a mi hijo, luego me miró a mí. En sus ojos había algo que no era escepticismo, era conmoción. ¿Es eso lo que le ha enseñado, señora Montero?, preguntó, con una voz más suave. Es lo que él me ha enseñado a mí, señoría, respondí, y sentí que la emoción me cerraba la garganta. He aprendido que el coraje no es no tener miedo, es tener miedo, tener mucho que perder, y actuar igual. Si cuidar de una niña abandonada por sus progenitores es inestable, pues que me llamen loca.
Prefiero esa locura a la cordura cruel de abandonarla a su suerte. Un silencio profundo llenó la sala. Hasta el abogado de Álvaro parecía sin palabras. La juez cerró la carpeta. Luego, lentamente, asintió. En mis 20 años en este juzgado, he visto mucho odio, mucho rencor, muchos padres usando a los hijos como armas. Hizo una pausa, mirándome a los ojos. Lo que usted propone, señora Montero, no es inestabilidad. Es una lección de humanidad que esta sala, y este país, necesitan desesperadamente. Concedo la custodia temporal de la menor Lucía Ruiz Montenegro a Rosalía Montero, hasta que se resuelva la situación de sus progenitores. Y en cuanto a la custodia de Mateo, no hay duda alguna, es suya. Álvaro gritó algo, un sonido inarticulado de rabia. Antes de que los guardias se lo llevaran, su mundo se había desmoronado por completo. El mío, aunque fracturado, tenía ahora un contorno nuevo, extraño, pero sólido. Al salir del juzgado, los flashes estallaron. Periodistas gritaban preguntas. Rosalía, ¿es cierto que se queda con la hija de la amante? ¿Es un gesto de perdón? ¿Qué opina Álvaro? Me detuve en los escalones, con Mateo de una mano, Sofía, a mi lado, con el abuelo, y en mi brazo, la carpeta de la custodia temporal de Lucía. Sonreí, no para la foto, sino de verdad. Una sonrisa cansada, pero limpia. Hoy no gana una exmujer, dije, y mi voz sonó clara en la mañana madrileña. Hoy ganan 3 personas que decidieron que el cariño es más fuerte que la sangre, y la justicia, más fuerte que el rencor. Y bajé los escalones, sin mirar atrás, hacia el coche donde una trabajadora social esperaba con una niña de 6 años, de ojos asustados y pelo oscuro, que iba a conocer, por primera vez, lo que era un hogar. El olor a tostadas quemadas y colacao me despertó. No era el silencioso despertar de la casa de Serrano, donde el único sonido era la cafetera de última generación de Álvaro. Era un alboroto dulce y familiar que atravesaba la puerta de mi dormitorio en el nuevo piso de Malasaña. Risas, un pequeño grito, el sonido de algo de plástico cayendo al suelo. No, Mateo, así no, que se sale la leche. Tranquila, Lucía, que mi mamá no se enfada. Ayer también se me cayó el vaso y solo dijo, uff. Sonreí sin abrir los ojos. Mi nuevo despertador. Las 7:10 de la mañana. 2 voces infantiles negociando el desastre del desayuno. Me levanté, me envolví en la bata, y asomé la cabeza por la puerta de la cocina. El espectáculo valía un premio. Mateo, de pie en una silla, intentando verter leche de un cartón demasiado grande. Lucía, con su pijama de unicornios, sosteniendo 2 platos como si fueran escudos. Observando con preocupación académica. Había más leche en la encimera que en los tazones, y 4 rebanadas de pan, más negras que doradas, humeaban en la tostadora. Buenos días, chefs, dije, apoyándome en el marco de la puerta. Los 2 se giraron. Mateo sonrió, sin rastro de culpa. Mamá, te estamos haciendo el desayuno, para que descanses. Lucía bajó un poco la mirada, su expresión más cauta. Buenos días, Rosalía. Creo que hemos quemado un poco el pan. Me acerqué. Olí el carbón, y solté una carcajada, un poco, como el Vesubio, pero el gesto es lo que cuenta. Tomé el cartón de leche de las manos de Mateo. Venga, vosotros a poner la mesa, yo rescato lo rescatable, que hoy tenemos un día grande. ¿La tienda?, preguntó Mateo, emocionado, bajando de la silla. La tienda, confirmé, mientras intentaba raspar el hollín de una rebanada. La primera boutique física de verdad, en la calle Fuencarral, inauguraba hoy. Un local pequeño pero con un escaparate precioso, financiado con el anticipo del Corte Inglés y lo que quedó de mi herencia recuperada. Nada de Álvaro, todo mío. Mientras desayunábamos los 3, las tostadas terminaron en la basura. Hubo que conformarse con galletas. Mi teléfono vibró. Un email del sistema penitenciario. Álvaro había solicitado, de nuevo, una reducción de condena, 5 años por malversación. Fraude fiscal y amenazas seguían siendo 5 años. Lo rechazaron. Otra vez. No abrí el mensaje, lo borré. No formaba parte de mi desayuno, ni de mi vida. Niños, rápido, que llegamos tarde. Lucía, que te dejas la mochila. Esperad, que se me ha soltado el zapato. El caos de la salida matutina era mi nueva sinfonía. Bajamos los 3 corriendo la escalera. Salimos a la calle llena de grafitis y macetas, y caminamos hacia el colegio. Mateo, de la mano de Lucía, explicándole algo de un proyecto de ciencias. Ella, escuchando con atención, con esa seriedad suya que poco a poco iba dejando paso a sonrisas más espontáneas. En la puerta del colegio,
un grupo de padres, los mismos que, hace meses, miraban con lástima o morbo. Ahora, sonrisas, hoy es el gran día. Rosalía, mucha suerte, pasaos por la tienda luego. Niños, lo haremos. Gracias, Carmen, dije, besando a Mateo y a Lucía. Portaros bien, os recojo a las 5. Vamos a la inauguración todos juntos. ¿Viene también el bisabuelo?, preguntó Lucía, con un hilo de incertidumbre. Por supuesto, y la tía Sofía, y Javi, el de los cables, y la duquesa de Alba, que ha dicho que quiere ser la primera en comprar el vestido de la victoria judicial. Mateo rió. Ese es el verde, ¿no? Con los papeles de la sentencia. Ese mismo. Ahora, largo. Los vi entrar, fundiéndose con el mar de uniformes. Respiré hondo. El aire de Madrid sabía a posibilidad, a vida rehecha. La tienda era un sueño hecho realidad. Espacio blanco, ropa colgada como obras de arte, y en la pared del fondo, un enorme mural con la palabra verdad escrita con 1000 fragmentos de espejo rotos. Cada trozo roto reflejaba la luz, y al que se acercaba, le devolvía su propia imagen, fragmentada pero brillante. Sofía estaba ya allí, con un vestido negro de la colección, supervisando los últimos detalles. Todo listo, jefa, más que listo. ¿Y el abuelo? De camino, con Javi. Han estado toda la mañana, probando, el cava, para asegurarse de que está bueno, dicen. Sonreí. Mi hermana me miró. ¿Nervios? No, paz. Una paz rara, como si todo estuviera en su sitio. Es que lo está, dijo Sofía, acercándose. Has ganado, Rosy, de todas las formas posibles. El día fue un torbellino dorado, la inauguración, abarrotada. La duquesa, fiel a su palabra, se llevó el vestido verde de la sentencia, para la próxima gala en la zarzuela. A ver si se enteran algunos, periodistas, clientas, curiosas, mujeres que se acercaban, no solo a comprar, sino a tocar mi mano, a decirme gracias, por enseñarnos que se puede, por demostrar que se sale, y en medio de todo, mi trinque, Mateo, explicándole a una clienta japonesa el significado de los bordados de un abrigo. Lucía, ayudando tímidamente a una dependienta a doblar unas bufandas. El abuelo Antonio, sentado como un rey en un sillón, aceptando cumplidos por su nieta. La artista, Sofía, dirigiendo el caos con su tableta. Javi, asegurándose de que la wifi funcionara. Al caer la tarde, mientras el bullicio amainaba, Sofía se me acercó con una copa de cava. Brindemos, por ti, brindamos, por nosotras, por las que se caen y se levantan. En ese momento, Lucía se acercó. Llevaba puesta una de las camisetas de la colección, la que decía renacer con un fénix estilizado. Se quedó quieta, mirándome, retorciendo el borde de la camiseta. ¿Qué pasa, cielo? ¿Te ha gustado el día?, pregunté, agachándome. Ella asintió. Luego miró a Mateo, que se acercó también, intuyendo algo. Miró al abuelo, a Sofía, tomó aire, como haciendo acopio de valor. Rosalía, empezó, y su vocecita tembló un poco. Hoy, en el colegio, cuando fui al baño, oí a unas niñas. Hablaban de sus mamás, de lo que les habían hecho de merendar. Y yo pensé en la mía, en la otra, la que se fue. Mi corazón se paró. Noté la mano de Sofía en mi hombro, apretando. Lucía levantó la mirada. Sus ojos, los ojos de Álvaro, estaban llenos de lágrimas, pero también de una determinación que no le venía de él. La otra mamá no quiere que la llame, me lo dijo. Dijo que le daba asusto que la llamara así. Ahora que todo se había roto. Tragó saliva. ¿Puedo llamarte a ti mamá, aunque solo sea a veces? Porque tú haces las tostadas, aunque se quemen, y me ayudas con los deberes, y me lees cuentos, y me dices que no pasa nada cuando tengo pesadillas. El silencio en la tienda fue absoluto. Todo el mundo se había vuelto a mirar. Sentí una oleada de emoción tan brutal que me dejó sin aire. Miré a Mateo. Él me sonrió, con lágrimas en los ojos también, y asintió con fuerza. Puedes llamarme como quieras. Lucía, dije, y mi voz apenas era un susurro. Puedes llamarme Rosalía, o tía, o lo que tú quieras, pero si quieres mamá. La atraje hacia mí, enterrando la cara en su suave pelo, oliendo a champú de niños y a esperanza. Si quieres mamá, mi corazón ya tiene sitio con tu nombre, desde hace mucho tiempo. Ella se aferró a mí, y su cuerpecito tembló con un sollozo de liberación. Gracias, mamá, susurró contra mi hombro. Mateo se abrazó a las dos. Yo te lo dije, Lucía, dijo, con la voz un poco ahogada. El amor de mamá es como el sol, llega para todos.
Nos quedamos así, los tres, en medio de la tienda que era mi sueño hecho realidad, rodeados de mi familia, mientras la tarde madrileña se teñía de naranja fuera. No había nada roto que no se hubiera convertido en algo más bello, más fuerte. Un mes después, el Palacio de Cibeles era un hervidero, el Premio Nacional de Diseño, el mismo que Álvaro ganó con mis diseños. Ahora, yo estaba en la lista de nominadas, con mi nombre, con mi trabajo. El vestido que llevaba era el más personal, blanco, sencillo, de líneas perfectas, pero en el forro, invisible para todos excepto para mí, había bordado un pequeño extracto bancario, el de la primera transferencia que hice a mi cuenta propia, con las ganancias de verdad, mi independencia, cosida a la piel. Cuando anunciaron mi nombre, el sonido fue atronador. Caminé hacia el escenario, sintiendo las miradas, los flashes, la energía de la sala. Al subir, vi a mi familia en primera fila, el abuelo Antonio, con lágrimas de orgullo corriéndole por las arrugas, Sofía, chillando como una loca, Javi, grabando con el móvil, y mis hijos, Mateo, dándome un pulgar arriba, y Lucía, con los ojos como platos, abrazando el pequeño bolso de verdad que le había regalado. Me planté ante el micrófono. La estatuilla pesaba bien. Hace un año, empecé, y mi voz sonó clara y firme en el silencio. Estaba en una gala muy distinta, y creía que me moría. Me enseñaron que una buena mujer se mide por lo que calla, por cuánto aguanta, por lo bien que disimula el dolor. Hice una pausa, recorriendo la sala. Hoy sé que una buena mujer se mide por lo que dice, por lo que cose, con hilo o con acciones, por el mundo que teje, no para sí misma, sino para los que vienen detrás, para los que observan, desde la sombra de un escritorio o desde el otro lado de un pasillo de colegio, y aprenden de su silencio, o de su voz. Una ovación estalló, la contuve con la mano. Este premio no es solo mío, es de mi hermana Sofía, que es el mejor abogado y la peor cocinera del mundo. Risas. De mi abuelo Antonio, que me enseñó que la madera noble se dobla, pero no se rompe. De mi amigo Javi, que me demostró que hay verdades escondidas en cajas de juguetes. Otra ovación. Y es, sobre todo, de mis hijos, de Mateo, que a sus 7 años me dio la lección más grande, que la verdad dicha con voz pequeña puede tumbar mentiras muy grandes. Mateo se puso colorado, pero sonrió con un orgullo infinito. Y de Lucía, añadí, y mi voz se suavizó, que me enseñó que el corazón, cuando decide sanar, tiene espacio de sobra, y que la familia no es solo la que nace, sino la que se elige cada día, con cada tostada quemada y cada pesadilla conjurada. Lucía se escondió la cara en el hombro de Sofía, pero vi su sonrisa. Este premio se llama Renacer, dije, levantando la estatuilla, y eso es lo único que he hecho, renacer, entre los escombros de lo que otros rompieron. He construido algo mío, algo verdadero. Gracias. La ovación fue un muro de sonido que me envolvió. Bajé del escenario entre abrazos. Felicitaciones. Lágrimas. Periodistas querían declaraciones, pero yo solo quería llegar a ellos, a los míos. ¿Lo ves, abuelo?, le dije, besándole en la mejilla arrugada. Tu nieta, premiada. Era cuestión de tiempo. Hija, la sangre nunca miente, y la nuestra tiene mucho arte y mucha casta. De vuelta a casa, en el taxi, con los niños dormitando contra mí, uno a cada lado, el teléfono vibró. Una notificación de Google Alert. Álvaro Ruiz ingresa en el módulo de cumplimiento de condena por delitos económicos. Lo apagué, miré por la ventana. Madrid pasaba, vibrante, indiferente, miradas a un futuro que, por primera vez, no daba miedo. Mamá, murmuró Lucía, medio dormida, ¿mañana hay cole? Sí, cielo. ¿Y después podemos ir al retiro, a dar de comer a los patos, como la otra vez? Claro que sí. Mateo abrió un ojo. Y de merienda, helado. Sonreí. Helado de chocolate, para los dos. ¿Y para ti?, preguntó Lucía. Para mí, con veros a vosotros comerlo, me basta. El taxi se detuvo frente a nuestro portal. Los ayudé a bajar, cada uno de la mano. Arriba, en nuestro piso lleno de luz y de dibujos pegados en la nevera, la vida esperaba. Una vida con manchas de leche en la encimera, con deberes de matemáticas, con colecciones que diseñar y batallas que, finalmente, habían terminado. Mientras los arropaba en sus camas, Lucía me agarró de la mano. Mamá, susurró, ¿el sol de verdad llega para todos? La besé en la frente. Sí, cariño, incluso para los que durante un tiempo vivieron en la sombra, porque el sol siempre vuelve a salir. Y ahora, a dormir. Salí de su habitación, dejando la puerta entreabierta.
En el salón, Sofía y el abuelo habían abierto una botella de cava. ¿Un brindis de verdad?, preguntó mi hermana. Otro día, dije, bostezando. Hoy estoy cansada. De los buenos cansancios. Me asomé al balcón. La noche estaba clara. Madrid latía a mis pies. Indomable y hermoso, como yo. Ya no era la esposa de, ni la víctima de, era Rosalía, diseñadora, madre, sobreviviente, y, sobre todo, libre. El móvil, olvidado en el sofá, vibró una última vez. Otro email de la prisión. Álvaro pedía, otra vez, una revisión, una reducción, una misericordia. Sonreí, sin amargura, sin odio, solo con la certeza plácida de quien ha cerrado un libro para siempre. Cogí el teléfono, y por primera vez, no borré el mensaje, lo abrí, y escribí, en el campo de respuesta, una sola palabra antes de bloquear el remitente para siempre. Sigue. Luego apagué el teléfono. El silencio de la noche fue perfecto. Mañana habría más tostadas quemadas, más risas, más vida, mi vida, por fin, solo mía, y de los que, eligiéndome, me habían enseñado a elegirme a mí misma.